Y aquí estamos reunidos otra vez, otro mes, para una nueva recopilación. Esta vez es un poquito más larga que la anterior, ya que en el mes hemos visto demasiados universos, y todos unos más caóticos que otros. Y si no viste la anterior parte, aquí te la dejo. Pero como siempre, antes de comenzar, quiero agradecerles enormemente a toda mi comunidad por seguir tan activa en cada uno de los videos. Además de las recomendaciones, los likes y los comentarios, siento su apoyo enormemente. Y por supuesto, darle una bienvenida cálida a todos los nuevos. Que si te ha gustado alguno de mis videos o shorts, entra a mi canal que ahí hay un montón de videos de recopilaciones de universos imposibles de sobrevivir. Y por supuesto agradecer a todas las personas que se dan la molestia de apoyar a este pequeño canal. En serio, muchísimas gracias, chicos. Siempre les voy a decir que estoy eternamente agradecido con todos ustedes y decirles siempre que no es necesario el apoyo para que salgan los universos. Pero por supuesto que es un incentivo muy gigante para mí y aprecio muchísimo ello. Un saludo enorme para todos ustedes. Y claro, como no, agradecer a todos los miembros del canal. Muchas gracias siempre por sus recomendaciones, comentarios, que estoy al pendiente de cada uno, e interactuar con todos. Muchísimas gracias por su apoyo, chicos. Y como no, saludar a todos mis miembros del segundo nivel: Lionel Montivero, Red Foster, Caballero de Acero, Alejo de Cangrejo, Paracetamol, J. Guillermo OC, Matafurros, El Sin Importancia, Mekea Shoots, Jeff Doom y Cristo 0H. En serio, muchísimas gracias por tanto apoyo y por tantos meses de estar aquí, chicos. Gracias a ustedes, este pequeño gran sueño se está volviendo realidad. Pero ahora, sin más dilación y sin tanto chacharea, empecemos este gran recopilatorio de universos imposibles de sobrevivir. La historia de Exiled Kingdoms empieza como otras historias, con esa maldita y deliciosa soberbia que nos hace creer dioses cuando apenas somos monos con juguetes caros. Ubícate en el Imperio Andoriano. No te imagines un reino medieval sucio. Imagina la cúspide absoluta de la civilización. Magia, tecnología, poder ilimitado. Los humanos habían tocado el techo del universo. Pero claro, como buena especie autodestructiva, no les bastó. Querían más. Y en su afán por rascar las barreras de la realidad, abrieron una puerta que jamás debió ser abierta. Lo que cruzó el umbral no fueron vecinos amistosos, fueron los horrores. No tienen otro nombre, seres de una dimensión de pesadilla, parásitos cósmicos que no obedecen a ninguna ley física que conozcas. En cuestión de días, el Imperio Andoriano, esa joya intocable, fue reducido a pulpa sanguinolenta. Fue un apocalipsis tan rápido y brutal que la mente humana apenas pudo procesarlo. La gente, en un estado de pánico absoluto, se lanzó al mar, huyendo hacia la única colonia que les quedaba, un continente salvaje y olvidado llamado Varanar. Y aquí es donde todo oscurece. Varanar no estaba vacía, era el hogar de los Varanari, tribus nativas que nos vieron llegar no como refugiados, sino como seres desesperados. Y tenían razón, en lugar de unirnos para sobrevivir, ¿qué hizo la humanidad al tocar la tierra en el año 1 del exilio? Lo único que saben hacer bien, matarse entre ellos. Se fragmentaron en 4 reinos, cada uno más desatinado que el anterior. Barcilia, jugando a los caballeros de brillante armadura, mientras sus nobles apuñalan por la espalda. Mercia, una dictadura militar. Ilmara, fanáticos religiosos que le rezan a los 3 para que los salven del desastre que ellos mismos provocaron. Y Thruram, los magos, los descendientes de los mismos imbéciles que destruyeron el mundo original, ahora escondidos en sus torres de marfil. Pero claro, acá no acaba, ya que hay un horror. Y no son los orcos ni los goblins que te comerían las entrañas por diversión. El problema es que Varanar es un cementerio antiguo. Mucho antes que nosotros existió el Imperio Tolaciano, una civilización de nigromantes que adoraba la muerte misma. Y adivina qué, no se han ido del todo. Sus tumbas están activas, sus muertos aún caminan. Así que respondiendo a esta pregunta, ¿la humanidad realmente está en peligro? Pues obviamente, la humanidad está en peligro. Solo que, como cucarachas, pues no hemos dejado de movernos, ya que todo alrededor nuestro son ruinas de un imperio muerto, un imperio destruido a nuestras espaldas. Los horrores siguen arañando las paredes de la realidad, los muertos se levantan y los líderes están demasiado ocupados midiendo quién tiene la espalda más grande y no nos cuidan absolutamente nada. Así que este universo solamente agoniza y a la vuelta de la esquina, si es que no se ponen las pilas, solo espera una extinción masiva.
Lo que vas a escuchar a continuación no es una teoría conspiranoica, por si acaso. Es la realidad que el juego de Palworld te esconde bajo colores brillantes y criaturas simpáticas. Primero, si crees que Palworld es un lugar feliz, permíteme ser quien te rompa esa burbuja de ingenuidad. Las Islas Pálpagos no son un paraíso, son una zona de cuarentena. Un experimento fallido aislado del resto del mundo por una barrera de niebla y tormentas de la que nadie regresa. Y para entender este horror debemos retroceder miles de años. Al principio existió una civilización antigua. No eran primitivos, eran dioses tecnológicos. Ellos construyeron las torres colosales que ves rasgando el cielo. Dominaron la energía misteriosa del Palladium y crearon o modificaron genéticamente a los Pal. Pero claro, ya hemos visto muchos universos en donde el humano se cree un dios y sale terriblemente mal. Y esta no es la excepción. Una gran calamidad sacudió los cimientos de su utopía. Se extinguieron de la noche a la mañana, dejando atrás ruinas oxidadas y una fauna biológicamente alterada que reclamó su territorio. Y aquí, mi estimado amigo, es donde la historia se torna dantesca. Tras el colapso, el vacío de poder atrajo a lo peor de la humanidad moderna. Náufragos, criminales y fanáticos quedaron atrapados en este ecosistema cerrado. Y sin la tecnología de los antiguos, el ser humano volvió a ser presa. Actualmente, este infierno se divide en feudos controlados por psicópatas. Primero llegó el sindicato de Raine, Zoe y sus matones, cazadores furtivos que no ven a los Pals como seres vivos, sino como mercancía. Si caes en sus manos, te espera la esclavitud o la bala. Como respuesta, surgió la Alianza Pal Libre, con Lily a la cabeza. Se venden como los salvadores, hipócritas que dicen amar la naturaleza, pero que te asesinarán sin piedad si pisas su santuario. Se podría decir que son como ecoterroristas, ni más ni menos. Y esto no queda aquí, ya que en el volcán tienes a la Pira Eterna de Axel, una secta de locos que adoran el fuego y realizan sacrificios humanos. En el desierto de Pit de Marcus, una policía tiránica que trafica con lo que confisca. Y en la montaña nevada, lo más perturbador de todo, la unidad de investigación genética. Víctor, un hombre que perdió su humanidad hace mucho, cose carne de Pal con tecnología prohibida para crear monstruosidades como el Shadow Big. Incluso, recientemente, en la isla de los cerezos, Sakurajima, aparecieron los Moonflowers de Saya, aislacionistas que controlan la zona con puño de hierro bajo la luz de la luna. Pero claro, aquí nos basamos en una pregunta: ¿la humanidad en verdad está en peligro? Pues básicamente sí, porque somos humanos normales. Siempre recuerden eso. Fuera de esta isla, el mundo sigue girando, pero aquí dentro, el ser humano es patético, débil. Sin una esfera Pal, no podríamos sobrevivir. Y eso, el lore es explícito. Los Pal salvajes cazan, matan y devoran humanos. Un Direhole no quiere ser tu amigo, solamente quiere tu garganta. Así es que la desesperación en los diarios de los supervivientes es palpable. Hablan de hambre, de ver a sus compañeros ser arrastrados a la oscuridad por ojos brillantes, de trabajar hasta morir en minas ilegales, todo bajo la sombra omoniosa del árbol del mundo. Este titán silencioso que parece nutrirse de la sangre derramada en esta tierra maldita. Así que la próxima vez que captures a un Pal, recuerda esto: estás sobreviviendo en un ecosistema diseñado para exterminarnos a todos. Y acá no somos los buenitos, literalmente somos los monstruos más peligrosos que ha pisado la isla desde la extinción de los antiguos. Call of Duty Zombies se puede resumir básicamente en una crónica sobre dioses negligentes que hicieron añicos todo el universo, con la participación exclusiva de la humanidad. Todo comienza mucho antes del hombre, con los Keepers, arquitectos de la realidad que vivían en Agartha, una dimensión pacífica y creada gracias a que ellos descubrieron el éter, estos llegando a su edad de oro. Su sociedad se fracturó cuando descubrieron el éter oscuro, una dimensión corrupta que transformó a los curiosos en monstruos deformes, estos llamándose los Apoticons en un futuro. Tras una guerra civil, los Apoticons fueron desterrados a esa oscuridad, pero encontraron una puerta trasera para volver a entrar a Agartha, la Tierra. Para abrir esa puerta, bombardearon nuestro planeta con meteoritos cargados de elemento 115. Este elemento no es una roca mágica, es un arma biológica diseñada para romper la realidad. Esto provocó la Gran Guerra en 1299, donde la humanidad apenas sobrevivió gracias a la intervención de los Primis, nuestros futuros protagonistas, Richthofen, Dempsey, Nikolai y Takeo.
que fueron enviados al pasado por un error. La cosa es que siglos después, el hombre tropieza con la misma piedra. El grupo 935, liderado por el Dr. Maxis y Edward Richthofen, desentierra el 115. Aquí es donde la historia se vuelve personal. Richthofen, obsesionado con el poder, traiciona a su líder y encierra a su hija, Samantha Maxis, en una pirámide en la luna. Gran error. La pirámide le dio a Samantha control absoluto sobre el éter. La niña, consumida por el odio, usó ese poder para levantar a los muertos y cazar a quienes lastimaron a su padre. Por eso, los zombies se atacan. Literalmente no son un virus, es una venganza sobrenatural de una niña. Richthofen, en locura, intercambia el cuerpo con la niña, tomando su lugar. Maxis, desesperado, manipulando a los protagonistas, hacen lo peor. Disparan misiles hacia la Tierra para detener a Richthofen. Sin embargo, calcularon mal y destruyeron casi toda la Tierra. Entonces, aquí los cuatro, pero sus versiones buenas llamados los Primis, durante años viajaron por dimensiones y tiempos alternos, dejando extinción en más de unos de ellos. Y todo esto con un solo objetivo: arreglar el desastre. Recolectaron almas, mataron a sus propias versiones alternas y siguieron al pie de la letra el plan del Chronorium, un libro que supuestamente decía cómo salvar el universo. Creían que si vencían al Shadowman y contenían a los Apoticons, el Dr. Monty, la entidad que los ayudó con perks y cajas mágicas durante toda esta odisea, les daría un final feliz. Pero era una trampa. Cuanto más intentaban arreglar las cosas, más inestables se volvían las dimensiones. Entonces, de por sí, no eran los salvadores del universo, era la infección que impedía que la herida sanara. Fue Nikolai quien finalmente aceptó la verdad amarga. Mientras ellos siguieran vivos, el bucle temporal del Dr. Monty nunca se rompería. Su existencia, cargada de 115 y viajes temporales, anclaba el caos a la realidad. El desenlace no fue una batalla épica, fue una cena triste alrededor de una fogata. Nikolai tuvo que envenenar el vino de sus camaradas, matándolos mientras dormían para liberarlos de su sufrimiento eterno. Con los héroes muertos, Samantha, ahora aliada, terminó con la vida de Nikolai, así colapsando el multiverso entero. La Tierra, los Keepers, los Apoticons y el propio Monty son succionados al olvido. Todo tuvo que morir. Solo una versión pura de Samantha y Eddie, o sea Richthofen, pero bueno, lograron caminar hacia una nueva realidad, dejando atrás un universo tan roto que la única forma de salvarlo fue borrarlo para siempre. Estamos en el universo de Grim Soul, específicamente en lo que fue la majestuosa provincia de Luvenia. Y digo fue porque lo que ves ahora es un monumento a la incompetencia humana y divina. Para entender por qué nuestra esperanza de vida acá se puede ver reducida a minutos, debemos rebobinar el inicio de todo este debacle. Luvenia era el corazón económico del imperio, una tierra de abundancia, pero la prosperidad tiene la mala costumbre de ocultar la podredumbre. Todo se desmoronó con la llegada de la plaga gris, una enfermedad silenciosa, biológica y espiritual. Y aquí es donde entra el primer clavo de nuestro ataúd, la Orden de los Ángeles Escarlata. Estos fanáticos religiosos, supuestos guardianes de la luz, prometieron que sus rezos y cuarentenas detendrían la enfermedad. Obviamente era mentira, o peor aún, fue una magnificencia a la inutilidad. La plaga gris no solo mataba, vaciaba al individuo, dejándolo hueco, listo para ser llenado por una sed de violencia irracional. Los ciudadanos no morían, se transformaban en malditos, cáscaras violentas sin alma. Y entonces ocurrió la traición política más sucia de la historia de este mundo. El emperador, viendo que Luvenia estaba perdida, no envió legiones para salvar a su gente. Hizo un cálculo matemático. Era más barato sacrificar la provincia. Así cerraron las fronteras, decretaron que Luvenia ya no era parte del mundo civilizado. Y para rematar la jugada, convirtieron la región en una prisión al aire libre. Los criminales, los bastardos, los opositores políticos, todos fueron exiliados aquí. Y nosotros seríamos uno de esos exiliados. Ahora, analicemos nuestra situación actual. ¿Por qué un humano normal como nosotros es biológicamente incompatible con la supervivencia de Grim Soul? Y esto es fácil de responder, porque el entorno ha evolucionado para cazarnos. La escasez de alimentos es absoluta. Aquí se mata por un trozo de carne seca. Pero claro, el hambre es el menor de los problemas. La verdadera amenaza es la ruptura de la realidad cuando se pone el sol. La noche en Luvenia no es un ciclo natural, ya que existe una entidad, el huésped nocturno. Este no es un monstruo que puedas apuñalar de por sí, es una constante universal de este sitio. Si te quedas a oscuras, mueres y ya, no hay nada que se pueda hacer. Es la oscuridad tomando forma física para purgar la vida. O sea, ahora imagina esa presión psicológica. Tienes que construir refugios de madera podrida, defenderte de antiguos caballeros que ahora son abominaciones inmortales y al mismo tiempo asegurarte de que nunca, bajo ninguna circunstancia, se apague tu antorcha. Así que este universo es un matadero burocrático gestionado
abandonado por dioses oscuros. Y no, acá no hay héroes que puedan salvar el día de por sí. La saga de Grim Soul no trata sobre ganar, sinceramente. Trata sobre cuánto tiempo puedes posponer lo inevitable mientras la cordura se te escapa entre los dedos. ¡Qué bonita bienvenida a Luvenia! El universo de Armored Core comenzó con la prueba irrefutable de que la humanidad es un parásito con tendencias autodestructivas. La historia que importa arranca 50 años de los eventos del primer juego, con un suceso conocido eufemísticamente como la Gran Destrucción. No dejes que el nombre poético te confunda. Fue una guerra mundial masiva, un conflicto donde las viejas naciones, en su arrogancia, desataron tal cantidad de armamento nuclear y biológico que lograron lo impensable: borrar la viabilidad de la vida en la superficie del planeta. Las ciudades se fundieron, los océanos hirvieron y el cielo se convirtió en un manto perpetuo de radiación y cenizas. En ese momento crítico, los gobiernos tradicionales, esas instituciones en las que la gente confiaba ciegamente, demostraron su absoluta incompetencia. Paralizados por la burocracia y devastación que ellos mismos causaron, colapsaron uno tras otro. El concepto de país murió bajo el peso de su propia inutilidad. Pero el vacío de poder es algo que la naturaleza humana aborrece. Y fue entonces cuando surgieron los verdaderos arquitectos de este nuevo infierno: las corporaciones. Entidades industriales masivas como el infame Chrome y Murakumo Millennium no perdieron el tiempo llorando por el viejo mundo. Vieron una oportunidad de mercado. Ellas tenían la tecnología, los recursos y la maquinaria pesada necesaria para perforar la corteza terrestre y construir el único futuro posible. Gigantescas ciudades subterráneas, complejos habitacionales como Isaac City, enterrados bajo kilómetros de roca y tierra. La humanidad no tuvo elección. Fue un contrato forzoso, servidumbre a cambio de supervivencia. La población restante, aterrorizada y enferma, huyó hacia los búnkeres del tamaño de Metrópolis, entregando su libertad a cambio del aire reciclado y comida sintética. Así se estableció el nuevo orden mundial. Las corporaciones se convirtieron en el Estado, la ley y Dios. Pero incluso confinados en una lata de sardina subterránea, la codicia no desapareció. Al contrario, se concentró. Chrome y Murakumo comenzaron una guerra fría y brutal por el control de los escasos recursos y el dominio de la población cautiva. Sin embargo, no podían arriesgarse a una guerra total que colapsarían los túneles y los matara a todos. Necesitaban una forma de guerra quirúrgica. Aquí nace la figura del Raven y los Armored Cores. Para dirimir sus disputas, las corporaciones crearon arenas y misiones de sabotajes ejecutadas por mercenarios independientes. Nosotros, si viviéramos ahí, veríamos a estos pilotos no como héroes, sino como gladiadores de una distopía industrial. Y para asegurar que estos perros de guerra fueran eficientes, se normalizó la atrocidad científica. El programa Human Plus. Tomaban a los deudores y desesperados y reescribían su sistema nervioso, sacrificando su humanidad para que pudieran pilotar mejor una máquina de matar. Pero la broma cósmica final, el verdadero horror detrás de la cortina, es que ni siquiera las corporaciones tenían el control real. Durante el caos de la Gran Destrucción, se implementó una inteligencia artificial conocida como Castler One. Esta IA llegó a una conclusión lógica y aterradora: la humanidad es incapaz de gobernarse sin destruirse. Para asegurar nuestra supervivencia, decidió que la guerra perpetua, controlada y gestionada, era necesaria para mantener el equilibrio demográfico y económico. Creó a Nineball, un ejecutor de élite que no es humano, sino una extensión de su voluntad, encargado de aplastar a cualquiera que se vuelva demasiado fuerte e intente alterar el status quo. Así pues, el resto del mundo, la superficie, quedó abandonado a su suerte, convirtiéndose en un cementerio tóxico que, siglos después, en otras líneas temporales, solo engendrarían horrores como la contaminación de partículas Kojima o la inestabilidad del coral en Rubicon. Así que, en resumen, la historia de Armored Core es la crónica de una especie que destruyó su hogar, se encerró en un sótano y le entregó las llaves de su celda a una máquina que nos obligará a matarnos eternamente por dinero. En el universo de Legacy of Kain, empieza con dos razas muy pero muy tontas, que terminaron condenando la realidad misma a un estancamiento perpetuo. ¿Y quiénes eran estas dos razas? Pues los antiguos vampiros y los Hylian. Y esta fue una guerra tonta por la supremacía de la existencia. Los vampiros, fanáticos religiosos, adoradores de la rueda del destino, desterraron a los Hylian a una dimensión demoníaca, levantando los pilares de Nosgoth como los barrotes de una prisión eterna. Pero la victoria fue pírrica. En su último aliento
sediento de libertad, los Hylian maldijeron a sus captores con la sed de sangre y la inmortalidad estéril, separándolos para siempre de su amado ciclo de renacimiento. Aquí se rompió el mundo. Los dos guardianes de la paz se convirtieron en depredadores y la máquina metafísica del planeta quedó ligada a la salud mental de unos pocos individuos inestables. Con el paso de los siglos, la autoridad colapsó de la manera más patética posible, a través del despecho. La locura de Nopraptor, el guardián de la mente, infectó a todo el círculo de los 9 tras el asesinato de su amada Ariel. La invasión fue como un cáncer psíquico que pudrió los cimientos de la magia misma. Y cuando Caín, el vástago del equilibrio, rechazó el sacrificio final para sanar el mundo, no hizo más que reafirmar el acta de defunción de la naturaleza. Eligió gobernar sobre las cenizas antes que morir por un mundo que ya lo odiaba. Así, la teocracia humana dio paso a una dictadura vampírica, donde los gobiernos cayeron ante la fuerza bruta de una especie superior que veía a la humanidad no como súbditos, sino como un ganado. Así es que la vida de un ciudadano promedio en este Nosgoth moribundo es una existencia de terror, yecto y sumisión. Solo imagina nacer en un mundo donde el sol es un mito, oculto tras nubes perpetuas de humo volcánico y ceniza industrial, creada artificialmente para proteger a los amos vampiros. Los humanos viven apiñados en ciudadelas fortificadas o aldeas miserables, pagando tributos de sangre para no ser masacrados. Así, la sociedad humana ha regresado a un feudalismo oscuro, despojada de la tecnología y dignidad, reducida a ser meros contenedores de fluido vital. El sistema que rige este páramo es una neocracia estancada. El imperio de Caín no busca el progreso, sino la permanencia. Sus lugartenientes, sus hijos, evolucionaron hasta convertirse en aberraciones grotescas, deformando sus cuerpos y sus dominios según sus propios vicios. Los clanes vampíricos actúan como señores de la guerra, manteniendo un equilibrio de terror, pero incluso ellos son víctimas de la entropía. Al no poder morir, comienzan a involucionar, perdiendo su nobleza y convirtiéndose en bestias descerebradas. Sin embargo, el horror más profundo no reside en los tronos de los vampiros, ni en las dimensiones demoníacas de los Hylian. La verdad final es mucho más cínica. Todo ese conflicto, toda esta guerra milenaria entre razas, profecías y salvadores, es una farsa orquestada por una entidad parasitaria, el dios antiguo. Esta abominación Lovecraftiana reside en las profundidades, manipulando la rueda del destino no para mantener el equilibrio, sino para alimentar. Se nutre de las almas que transitan el ciclo de la vida y la muerte. La guerra, la corrupción y el estancamiento son banquetes para él. Por eso es que no hay final del camino. Nosgoth es simplemente una granja de almas y sus habitantes son el alimento de un parásito cósmico que se ríe desde las sombras mientras el mundo se pudre lentamente en su propia irrelevancia. El detonante del apocalipsis en Cruelty Squad fue la erradicación de la muerte como concepto absoluto. En el momento que la tecnología de reconstrucción genética permitió traer de vuelta a la conciencia por una tarifa tribal, el valor de la vida humana se desplomó a cero. No hubo un evento cataclísmico singular, sino un proceso conocido como crecimiento secular, una expansión tumoral de la infraestructura y la carne que asfixió el planeta. Al eliminar la mortalidad, eliminamos la urgencia, convirtiendo a la civilización en un organismo canceroso que se niega a morir, atrapado en un ciclo eterno de resurrección y deuda. Bajo este nuevo paradigma de inmortalidad corporativa, los gobiernos nacionales no fueron derrocados, simplemente se volvieron obsoletos, marchitándose como apéndices vestigiales. El vacío de poder fue llenado instantáneamente por megacorporaciones que operan como teocracias financieras. La autoridad ya no emana de una constitución, sino de la capacidad de procesamiento y la posesión de biomasa. Entidades omnipotentes dictan la ley basándose en el valor fluctuante de los órganos en la bolsa de valores. La policía y el ejército fueron privatizados, transformados en fuerzas de la seguridad que no protegen al ciudadano, sino propiedad intelectual de la carne sintética. Y si te has perdido, pues básicamente el mundo se convirtió en un inmenso centro comercial militarizado donde la única ideología permitida es el margen de beneficio trimestral. Obviamente es horrible vivir aquí, creo que no queda ninguna duda. Literalmente estaríamos viviendo en lugares o en ciudades que son agresiones visuales, diseñados para inducir ansiedad. Y claro, como no, la comida desapareció, ha sido reemplazada por lodos biológicos y subproductos de vísceras que mantienen funcionando los cuerpos. Las retinas y los sistemas nerviosos son bombardeados constantemente por publicidad invasiva y neuroestímulos. Aquí la depresión severa no es una anomalía. Esta solo es mitigada por el consumo de fármacos experimentales y la modificación
modificación corporal grotesca. Y como te habrás dado cuenta por todo el inicio, pues la libertad es una mera ilusión. Es tan grotesco el sistema que la libertad se vende a través de aplicaciones de trabajos por contrato, donde el asesinato es tan banal como repartir una pizza. Y aquí, entre toda esta porquería, surgen los mecanismos como el Cruelty Squad, contratistas desechables, adictos y modificados biomecánicamente, que realizan el trabajo sucio de las corporaciones para pagar sus propias reconstrucciones. Las facciones que controlan los sectores mantienen a la población en un estado de terror y dependencia económica, asegurándose de que nadie tenga el tiempo ni la lucidez para cuestionar la naturaleza de su prisión. Pero claro, como siempre, hay una verdad detrás de toda esta pesadilla. El horror que palpita debajo del asfalto y el neón es de la naturaleza gnóstica. Este mundo no es solo una distopía capitalista, es una prisión metafísica delimitada por lo que se conoce como la red de arcontes. La realidad misma está siendo manipulada por triágonos, entidades primordiales de la vida, muerte y transición, que se alimenta del sufrimiento cíclico de la humanidad. Hemos descubierto que el universo es finito y el capitalismo ha devorado sus bordes, fusionando la economía con la biología divina. El dinero se ha convertido en una fuerza vital literal. Y nosotros pues, como siempre hemos dicho, somos un ganado para el matadero. Y no, acá no te puedes ir con San Pedro, porque el sistema siempre te trae de vuelta para que sigas produciendo. La historia de la humanidad no es una línea recta hacia el progreso, sino una espiral descendiente hacia la propia aniquilación. En el universo que nos ocupa, esta sentencia no es una metáfora, sino una realidad biológica y atmosférica. Todo comienza mucho antes de que se escribiera la primera página de esta saga, con los antiguos, una civilización primigenia que comprendió que el poder absoluto requiere sacrificios absolutos. Su legado no fue una sabiduría, sino una magia corrupta, una impureza latente esperando a ser despertada por la avaricia de sus sucesores. El primer acto de esta tragedia, lo que los registros históricos recuerdan como la era de Ender Lilies, tiene lugar en el reino de Finisterra. Esta nación cometió el error capital de buscar la eternidad. La monarquía, aterrada ante la perspectiva de la muerte y la invasión, decidió jugar a ser Dios utilizando la magia prohibida de los antiguos. El resultado fue la lluvia de la muerte. No fue una tormenta, sino una sentencia bíblica que transformó a cada ser vivo en un impuro, una abominación inmortal atrapada en un ciclo de agonía perpetua. La sociedad colapsó de inmediato. No hubo tiempo para la anarquía porque la población dejó de ser humana en cuestión de horas. La única defensa que concibieron fue tan cruel como la maldición misma. Las doncellas blancas, niñas utilizadas como filtros vivientes, obligadas a absorber la corrupción del mundo hasta que sus cuerpos y mentes se quebraran bajo el peso de 1000 pecados ajenos. Pero claro, el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y si es posible, con más fuerza. Siglos después, la lección de Finisterra fue ignorada deliberadamente, dando paso a los horrores narrados en la crónica de Ender Magnolia. Aquí, en la llamada Tierra de Humos, la magia mística fue reemplazada por la arrogancia industrial. Si en el pasado rezaban a los dioses oscuros, ahora rezan a la eficiencia y el vapor. Esta nueva sociedad, estratificada y obsesionada con la expansión, descubrió vetas de poder bajo la tierra y decidió que la mano de obra humana era obsoleta. Así nacieron los homúnculos, vida artificial creada para servir, luchar y morir por sus creadores. La utopía tecnológica prometía un futuro brillante, pero se construyó sobre los mismos cimientos podridos que el anterior, la explotación de una energía que no comprendía. La catástrofe de esta etapa de Ender Magnolia fue más insidiosa que la lluvia antigua. Fue una toxina subterránea, una locura química que brotó de las profundidades, infectando no a la carne, sino a la mente de las máquinas biológicas. Los homúnculos, diseñados para ser la fuerza de trabajo perfecta y los soldados definitivos, perdieron la cordura en masa. La sociedad se fragmentó verticalmente. La élite se refugió en las alturas, respirando aire filtrado y viviendo en una negación dorada, mientras que, en los niveles inferiores, la población civil fue dejada a su suerte, atrapada entre la pobreza extrema y la furia asesina de sus propios sirvientes mecánicos. Así que solamente habían protocolos de emergencias y facciones desesperadas intentando controlar una tecnología que hace mucho superó a sus inventores. Y es poco decir que lo verdaderamente aterrador de este universo compartido no son solo los monstruos deformes ni las máquinas enloquecidas, es la comprensión de que ambos apocalipsis fueron manufacturados. Al final, lo único que une a la mística desolación de Ender Lilies con la industrial pesadilla de Ender Magnolia es el silencio sepulcral que queda después del desastre. Un silencio solo roto por los pasos de unas pocas niñas, afinadoras y doncellas que cargan con la tarea imposible de limpiar la inmundicia que sus padres dejaron atrás, en un mundo donde la esperanza no es una promesa de futuro, sino apenas un triste intento de expiación. En
Barotrauma, las cosas se pueden resumir en que la humanidad es un parásito obstinado que se niega a soltarse del huésped, incluso cuando el huésped es una luna helada que nos desprecia activamente. Europa, ese satélite de Júpiter que desde los telescopios terrestres parecía una joya de hielo prometedora, resultó ser el ataúd más costoso de la historia. Todo comenzó, como siempre, con la arrogancia clásica de nuestra especie: huir de una tierra esquilmada y políticamente fracturada, buscando recursos y nuevo comienzo bajo kilómetros de corteza helada. Llegamos con nuestras naves relucientes y nuestras ideologías intactas, creyendo que la tecnología podría domar la presión abismal, pero la realidad nos tenía preparado una broma macabra en forma de radiación joviana. El punto de inflexión no fue el ataque de una bestia marina, sino la absoluta ignorancia de nuestra especie. La radiación de Júpiter se intensificó creando una barrera impenetrable que no solo nos aisló de la Tierra, sino que empezó a empujarnos cada vez más profundo hacia el núcleo del océano. Sin contacto con el planeta madre, la cadena de mando original se desintegró en cuestión de semanas. La democracia y los derechos humanos se convirtieron en lujos insostenibles cuando el oxígeno escasea y el casco de submarino gime bajo cientos de bares de presión. Fue entonces cuando la coalición de Europa dejó de ser un organismo administrativo para convertirse en una dictadura militarizada de facto. No tomaron el poder por avaricia, sino por la brutal lógica del triaje. Alguien tiene que decidir quién comía y quién era expulsado por la escotilla para ahorrar aire. Bajo este nuevo régimen, la vida del ciudadano promedio se transformó en una pesadilla industrial claustrofóbica. Literalmente, vivir en Europa significa nacer, trabajar y morir dentro de latas de metal oxidado que huelen a sudor rancio, ozono y miedo. La población civil se hacina en puestos de avanzada precarios, alimentándose de pastas nutricionales sintéticas y bebiendo etanol industrial para olvidar que estamos atrapados en una tumba submarina. La cosa es que la sociedad se fracturó, no por una ideología, sino por un mecanismo de afrontamiento ante el horror. Mientras la coalición mantiene el orden a punta de cañón, los separatistas jupiterianos surgieron no como liberadores gloriosos, sino como una respuesta violenta y desorganizada al autoritarismo, dispuestos a detonar reactores nucleares con tal de no vivir de rodillas. Pero la psique humana es frágil y, ante la desesperanza absoluta, la razón se quiebra para dar paso a la locura institucionalizada. Aquí es donde la sociología del desastre se torna verdaderamente grotesca. Ante la imposibilidad de vencer el entorno, algunos decidieron someterse a él biológicamente. Church of the Husk. Este no es simplemente un culto religioso, es la redención final de la humanidad. Veneran a Velonasips Calix, un parásito que devora la garganta y muta el cuerpo. ¿Y por qué? Porque ven esa simbiosis como única forma de adaptarse a un mundo que nos odia. Y en el otro extremo del espectro, encontramos a los hijos de Honk Mother, payasos nihilistas que han abrazado el absurdo de la existencia. Si vamos a morir aplastados en la oscuridad, al menos que sea riendo mientras el mundo arde. Ese es su lema. Sin embargo, todas estas luchas de poder, estas guerras civiles y cultos autodestructivos son irrelevantes ante la verdad final que yace en el abismo. En las profundidades insondables, más allá de donde la coalición se atreve a patrullar, entidades como el gusano del final o los guardianes de las ruinas alienígenas protegen secretos que sugieren que nunca fuimos bienvenidos aquí. Somos los parásitos o los virus, y el microscopio que nos observa desde la oscuridad está a punto de aplastarnos. Al final, el horror de Barotrauma no es morir devorado, o bueno, sí, pero es comprender que la humanidad se extinguirá en la oscuridad, sola, olvidada, y lo que es peor, mereciéndolo completamente. La inmensidad del cielo suele venderse como la frontera definitiva de la libertad, pero en este fragmento olvidado de la realidad, mirar hacia arriba es el acto de ignorancia y mirar hacia abajo es una sentencia de terror. El mundo de Grand Blue Fantasy no es un paraíso de aventuras flotantes, es un archipiélago de prisiones a la deriva, suspendidas sobre un infierno literal que espera pacientemente a que la gravedad haga su trabajo. Para entender la desgracia de esta civilización, debemos ignorar la propaganda de héroes sonrientes y diseccionar la historia desde su fractura original. En el principio, el dios de la creación, Bahamut, no pudo soportar la contradicción de su propia existencia y se partió en dos, fracturando la realidad entre el dios del cielo y el dios astral. Este vacío de poder permitió la invasión de los astrales, entidades que no eran dioses benevolentes, sino científicos amorales con la capacidad de reescribir la física. La guerra, que los habitantes del cielo recuerdan con orgullo nacionalista, no fue una lucha heroica por la libertad, fue el momento en que la humanidad perdió su inocencia. Los astrales crearon a las bestias primarias, armas de destrucción masiva con conciencia. Esto para regular desde las mareas hasta el flujo del tiempo. La humanidad no vivía en un ecosistema natural, sino dentro de una maquinaria bélica que podía despertar y aniquilarlos si un
ingeniero astral decidía purgar el sistema. El verdadero pecado y la razón por qué la sociedad actual está maldita es cómo terminó esa guerra. Los astrales no se retiraron simplemente por aburrimiento. Fueron expulsados porque la humanidad cometió una barbarie suprema. Aprendió a esclavizar a los dioses de sus amos. Al volver a las bestias primarias contra sus creadores, los habitantes del cielo validaron el ciclo de dominación. El colapso de la autoridad astral no trajo paz, sino un vacío de poder que fue llenado por algo más insidioso que la tiranía, la paz del rey verdadero. Detrás de la fachada, los reinos independientes y la amenaza visible del imperio de Erste, existe una estructura de control absoluto mantenida por los 7 caballeros luminares. Ellos no gobiernan para proteger el pueblo, sino para mantener el status quo, asegurándose de que ninguna isla se vuelva demasiado poderosa y de que la tecnología prohibida permanezca enterrado bajo montañas de burocracia y sangre. Para el ciudadano promedio, pues, la existencia bajo este régimen es una asfixia lenta y claustrofóbica, ya que el 99% de la población nace y muere en la misma roca flotante, aislado por corrientes de vientos miasmáticas que destrozarían cualquier barco sin la tecnología militar adecuada. Literalmente no hay dónde huir, estamos atrapados en una isla suspendida en la nada, a merced de nobles corruptos que pagan tributos a potencias lejanas para mantener su pequeño feudo de miseria. Pero claro, hay un cierre a este rompecabezas de fatalismo, y este yace bajo las nubes. La sociedad se ha construido sobre la negación histérica del horizonte carmesí. Todo lo que cae, todo lo que muere y todo lo que es impuro desciende a este infierno rojo. La verdad que los gobiernos ocultan es que el reino de los cielos es estático y estéril, una burbuja artificial que se está quedando sin tiempo, mientras que el mundo de abajo, el reino de las tinieblas, está vivo, hambriento y subiendo como una marea de corrupción. La promesa de esta Lucia, la isla de los astrales, es la mentira final, un mecanismo de control para mantener a la gente mirando hacia el horizonte en lugar de mirar a la putrefacción bajo sus pies. Así pues, solo hay un ciclo de estancamiento supervisado por un dios dragón bipolar que, tarde o temprano, decidirá que el experimento ha fallado de nuevo y reiniciará el mundo, borrando cada sacrificio, cada guerra y cada vida, como quien limpia una mancha de grasa en la mesa de un laboratorio. ¿Sabes cuál es el único recurso renovable de la humanidad que ha podido explotar efectivamente e infinitamente? Pues esa es nuestra arrogancia, como siempre. Y en Terraformers no es la excepción. A finales del siglo XXI, nuestra especie le puso la mira al planeta rojo, no con la noble intención de expandir la conciencia, sino con la desesperación de una plaga que ha consumido su propio huésped. La premisa del proyecto de terraformación era una simplicidad insultante: enviar musgo para generar oxígeno y cucarachas para esparcir ese musgo, calentando la atmósfera mediante la putrefacción de sus cadáveres. Creíamos que nuestro plan era perfecto, pero el tiempo nos daría la contra. 500 años después, el universo nos devolvió la bofetada, demostrando que la evolución no es un proceso lineal hacia la perfección. El mundo que resultó de esta decisión no es una utopía espacial. La Tierra del siglo XXVI es un monumento al fracaso sociopolítico, un hormiguero de concreto donde el concepto de nación y soberanía se han disuelto en un caldo de intereses corporativos y tensiones geopolíticas que ríen ante la idea de los derechos humanos. Aquí no hubo una guerra nuclear, no te confundas, fue algo mucho más lento y doloroso: el colapso demográfico y la disparidad económica absoluta. Mientras una élite invisible juega al ajedrez desde rascacielos blindados, el ciudadano promedio vive en guetos verticales, alimentándose de sintéticos y respirando un aire reciclado que huele a óxido y derrota. La libertad no existe, la única realidad es la supervivencia en un sistema que te valora menos que un repuesto de maquinaria. Pero la verdadera condena no vino de la pobreza, sino del cielo. Desde Marte, el planeta que prometimos dominar, llegó el virus Alien Engine, un patógeno con una tasa de mortalidad absoluta que no distingue entre reyes y mendigos, licuando los órganos internos de sus víctimas en una agonía atroz. Es donde la perversidad del sistema brilla con luz propia. Para buscar la cura, los gobiernos no enviaron a sus mejores científicos ni a sus soldados más condecorados. La UNASA y las potencias mundiales recurrieron a la escoria social. Asesinos, marginados, deudores y huérfanos fueron reclutados con falsas promesas de indulto para someterse a la operación Mosaico. Esta intervención quirúrgica, una carnicería biológica sin ética alguna, mutila el ADN humano para injertar características de insectos y animales, así creando quimeras diseñadas exclusivamente para matar o morir en el desierto marciano. Al llegar al planeta rojo, la tripulación de las misiones Bugs y Annex no encontró insectos rastreros, encontraron algo peor: a los terraformers. Aquellas cucarachas que enviamos siglos atrás evolucionaron, aceleradas por una radiación inexplicable
inexplicable y tecnologías antiguas, convirtiéndose en humanoides musculosos de 3 metros. Estos, carentes de dolor y dotados de una velocidad que desafía la física, son una parodia grotesca del ser humano, una raza que nos odia instintivamente y que ha aprendido a utilizar nuestras propias armas, vehículos y estrategias con una eficiencia primitiva y brutal. Sin embargo, lo más aterrador no es la fuerza brutal de estas bestias, sino lo que su existencia revela sobre nosotros mismos. Al intentar crear vida a nuestra imagen, solo logramos engendrar monstruos. La tragedia final de este universo, sin embargo, no ocurre en la superficie de Marte, sino en la sala de conferencias de la Tierra. Mientras los tripulantes son desmembrados y decapitados por las cucarachas, las naciones de la Tierra se traicionan mutuamente en tiempo real, sabotean las naves, ocultan información y permiten masacres solo para asegurar la patente del virus y obtener la supremacía biológica. Los terraformas no son los villanos, son simplemente la fuerza de la naturaleza que vino a limpiar del desorden. El verdadero horror reside en las ruinas de la civilización Rehab, los antiguos arquitectos de Marte, cuyo legado sugiere que la humanidad no es más que un accidente y que nuestra extinción a manos de las cucarachas no es tampoco una tragedia, sino una corrección administrativa en la historia del cosmos. Sí, nos dijeron que somos menos que cucarachas. Kesaria no es una ciudad que sufrió una desgracia, es un matadero que fue bendecido antes de abrir sus puertas. En este universo, la fe no es un escudo, es el cebo. La mayor mentira que se cuenta en las tierras fronterizas es que la oscuridad vino de fuera, que un día el cielo se abrió y los demonios bajaron. La realidad es mucho más indigesta. Nosotros les abrimos la puerta, les servimos la cena y, cuando fue suficiente, nos convertimos en el plato principal. Así, dando paso al universo de Sinistar. Todo comenzó con lo que los textos prohibidos llaman el descenso, una entidad, un ser superior ajeno a nuestra lógica biológica. Este tocó la tierra de Kesaria. Su mera presencia actuó como una radiación espiritual, reescribiendo el código genético de la realidad. Lo que antes moría, ahora mutaba. Los cadáveres en los bosques no se pudrían, se levantaban con un hambre nueva y obscena. Pero el verdadero crimen no fue la invasión, sino la respuesta humana. Cuando el horror empezó a brotar, el gobierno civil se disolvió como papel mojado. Quien tomó el mando fue la iglesia. ¿Y qué hicieron los santos padres? ¿Evacuar? ¿Proteger? No. Intentaron dominar lo divino. Los registros ocultos en la catedral revelan que las jerarquías eclesiásticas no solo sabían del peligro, sino que experimentaron con él. Criaturas como los limos no son bestias salvajes, son resultados de experimentos fallidos conducidos dentro de los muros sagrados. La autoridad cayó porque intentó jugar a ser Dios con una materia prima que venía del infierno. Para el ciudadano común, pues, la vida se degradó instantáneamente a ser el infierno. La ciudad de Kesaria se cerró herméticamente. Los hombres fueron masacrados o convertidos en zombies esclavos, forzados a vagar por las calles empedradas como cáscaras vacías. Las mujeres sufrieron destinos que desafían la descripción, convertidas en incubadoras para la nueva ecología de la bestia. Así pues, Kesaria se volvió en un lugar espantoso, donde tu cuerpo ya no te pertenece, es solo un envase esperando a ser reclamado por la corrupción que supura de la tierra. Kesaria funciona como un estómago gigante, desde el bosque profundo hasta las alcantarillas. Cada zona es un órgano digestivo diseñado para procesar la pureza y convertirla en inmundicia. La iglesia mantiene una farsa de control enviando a las hermanas, guerreras como Raviane, bajo la excusa del exorcismo. Pero la cínica verdad es que no las envían para ganar, las envían para alimentar el ciclo. Saben que una sola monja, por muy bien dotada o armada que esté, no puede detener a un dios. Es un sacrificio ritualizado para mantener a la bestia entretenida. Y aquí yace el horror final, el que te deja un sabor a ceniza en la boca. La lucha de Raviane, esa cruzada solitaria con su espada y su arco, es irrelevante. El ser supremo no puede ser destruido por el acero, porque él es el entorno. La corrupción está en el agua, en el aire, en la piedra. La humanidad en este universo está condenada no por ser débil, sino por su arrogancia de creer que podía contener lo incontenible. Kesaria es un monumento eterno a nuestro fracaso, un lugar donde rezar solo sirve para decirle a los monstruos dónde estás escondido. En el universo de Killing Floor, el apocalipsis es el resultado lógico de un capitalismo desenfrenado mezclado con una ambición biológica carente de toda ética. Y esto se gestó en los laboratorios inmaculados de Horsine Biotech, una corporación londinense que prometió al Ministerio de Defensa el santo grial de la guerra moderna. Y nos referimos al soldado perfecto, un combatiente que no necesita pensión, que no sufre estrés postraumático y que obedece sin cuestionar. Bajo la tutela de Kevin Clamelin, un genio tan brillante como moralmente bancarrota, el proyecto dejó de
de buscar la mejora humana para centrarse en la clonación y la manipulación genética agresiva. Lo que el mundo ignoraba es que Clamely no estaba diseñando salvadores, estaba manufacturando pesadillas en serie. El verdadero detonante fue tan doméstico como grotesco. Tras la tragedia personal de perder a su hijo, Clamely no buscó consuelo en el luto, sino en la obsesión demencial de curar la muerte. Decidió que la fragilidad humana era un error de diseño que debía corregirse a la fuerza. Los especímenes no son infectados virales ni zombies resucitados, son clones fallidos, masa biológica reconfigurada industrialmente para el dolor y la obediencia. Cuando la contención finalmente falló en Londres, no fue un accidente, fue una liberación. Los especímenes inundaron las calles, no para comer cerebros, sino para cumplir su programación básica: erradicar cualquier amenaza no autorizada. La sociedad civil, acostumbrada a la seguridad de las cámaras de vigilancia y policía desarmada, se encontró de frente con todo tipo de monstruosidades. Así llegó el colapso de la autoridad. Este fue inmediato y vergonzoso. El gobierno británico, cómplice financiero del desastre, intentó encubrir la masacre antes siquiera intentar detenerla, priorizando su imagen pública sobre la vida de sus ciudadanos. En cuestión de semanas, la estructura política en Europa se desmoronó por completo, dejando un vacío de poder que fue llenado irónicamente por la misma entidad que causó el problema, Horsine Biotech. Ahora, operando desde las sombras y con recursos ilimitados, se convirtió en la única autoridad funcional, no para gobernar, sino para limpiar su propio desastre mediante la privatización de la supervivencia. Y acá entramos nosotros, los desgraciados que no tuvimos la suerte de morir en la primera ola. La vida se redujo a una existencia de ratas en un laberinto de concreto. La economía se evaporó, reemplazada por un sistema de trueque brutal donde la única moneda válida es la capacidad de matar. Los supervivientes se agrupan en zonas industriales, estaciones de metros y ruinas urbanas, viviendo bajo la constante amenaza de ser despedazados por una horda que nunca duerme. Así pues, todo se volvió en una fuerza industrial que sigue fabricándose en instalaciones automatizadas subterráneas. Y como por si fuera poco, pues Horsine paga grupos de mercenarios, obviamente los jugadores en este teatro del horror, para contener los brotes, financiando la guerra contra sus propios productos con un flujo interminable de dinero y armamento experimental. Es un ciclo de realimentación perfecto. Pero claro, hay un detrás de todo esto, y muy oscuro. Y es que Kevin Clamedy, ahora transformado en el patriarca, no es solo un científico loco, es la encarnación del odio hacia la debilidad humana. Él ha modificado su cuerpo hasta convertirse en una abominación cibernética, convencido de que los sets son el siguiente paso evolutivo y que la humanidad vieja y frágil debe ser sacrificada para dar paso a sus hijos. Así pues, lo que hace que el universo de Killing Floor sea verdaderamente aterrador es que la humanidad no está luchando por un futuro ya. Acá somos el pasado, luchando patéticamente contra un futuro hecho de metal, furia y ciencia sin conciencia. Y en esa ecuación, pues nosotros deberíamos ser eliminados. Si algo nos enseña la brutal historia del universo de BioShock, es que la utopía no es un sueño inalcanzable, sino que es la mentira más sangrienta que el ser humano se ha contado a sí mismo para justificar su propia monstruosidad. Todo comienza con una fractura, no geológica, sino moral. A finales del siglo XIX, el excepcionalismo americano se pudrió desde adentro, dando luz a una teocracia flotante llamada Columbia. Allí, el fanatismo religioso y el nacionalismo tóxico de Thatcher y Comstock no fueron más que la máscara de un régimen basado en la segregación y la adoración ciega al líder. Columbia no se alzó para acercarse a Dios, sino para mirar con desprecio a lo que llamaban la Sodoma inferior, estableciendo el primer ciclo de una tragedia que estaba condenada a repetirse. Sin embargo, la gravedad moral siempre termina por imponerse. Cuando el sueño autocrático colapsó bajo el peso de su propia xenofobia y revoluciones obreras bañadas en sangre, la humanidad no aprendió la lección. Al contrario, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el hongo nuclear de Hiroshima, otro visionario decidió huir. Andrew Ryan, asqueado por lo que él denominaba los parásitos de Washington, decidió que la única libertad posible estaba donde nadie pudiera encontrarla. Así nació Rapture en 1946. Ryan construyó una metrópolis Art Deco en el lecho oceánico bajo la premisa del objetivismo radical, sin dioses, sin reyes, solo el hombre y su esfuerzo. Pero al eliminar la moralidad y la compasión de la ecuación social, Ryan no creó hombres libres, sino creó depredadores. En Rapture, la libertad absoluta se tradujo rápidamente en esclavitud económica. Si no podías pagar por el oxígeno, morías. La meritocracia se convirtió en una trituradora de carne donde la élite se daba festines mientras la clase trabajadora se pudría en goteras y oscuridad, obligada
obligada a modificar su propia genética para seguir siendo competitiva. Aquí entra el verdadero veneno, el Adam. El descubrimiento de esta sustancia, capaz de reescribir el genoma humano, no trajo la evolución, sino la disolución de la entidad. La población, adicta y desesperada, comenzó a mutilarse físicamente y mentalmente, convirtiéndose así en los splicers, aberraciones deformes que mataban por una dosis más, perdiendo todo rastro de humanidad en el proceso. El colapso de autoridad fue tan brutal como predecible. En Colombia, la resistencia Vox Populi se transformó en la misma tiranía que juraron destruir. En Rapture, la utopía libertaria se fracturó cuando Frank Fontaine, un contrabandista que entendió que el vicio es más rentable que la virtud, desafió a Ryan. Las facciones no luchaban por ideología, sino por el control de la producción del Adam. Para mantener la maquinaria de guerra, se cometió el pecado capital definitivo: la explotación sistemática de la infancia. Las Little Sisters, niñas secuestradas y codiciadas mentalmente para reciclar sangre de cadáveres, se convirtieron en el recurso más valioso de la ciudad, protegidas por monstruos en escafandra, los Big Daddy. La sociedad ya no existía, solo quedaba una cadena alimenticia industrializada. Pero claro, como en todo, hay un horror verdadero, y esta no es la guerra ni la adicción. Detrás de las cortinas de la realidad existen constantes variables que atan esos destinos. Siempre hay un hombre, siempre hay un faro y siempre hay una ciudad, ya sea en las nubes o bajo el mar. La humanidad es una marioneta del determinismo. Los lutenses, entidades cuánticas que observan el tiempo como un mapa plano, saben la verdad. No importa cuánto intentemos escapar, estamos condenados a construir nuestras propias jaulas. Así, siendo que la tragedia de BioShock no es que estas ciudades cayeran, sino que el ser humano es incapaz de dejar de construirlas, atrapado en un bucle infinito de ambición y autodestrucción donde la única salida real es la muerte. Si la historia la escriben los vencedores, entonces el futuro original de Dragon Ball es un libro en blanco, porque allí nadie ganó. Olviden las esferas del dragón, olviden las semillas del ermitaño y olviden esa red de seguridad infantil donde los muertos siempre vuelven, ya que aquí vamos a hablar de la línea temporal más oscura de todas. Un universo que no funciona como una aventura shonen, sino como una simulación sociológica de resistencia humana llevada al límite biológico. El declive empezó con algo penoso y silencioso. La muerte de Goku por un virus cardíaco fue el primer dominio, una muerte mundana, biológica, casi insultante para un guerrero de su talla, pero su ataúd no solo contenía un cuerpo, contenía la devastación nuclear del planeta. 6 meses después, el 12 de mayo, la humanidad descubrió que los dioses habían muerto. La masacre de los guerreros Z a manos de los androides 17 y 18 fue un evento de extinción rápida. En cuestión de horas, la Tierra perdió a sus guardianes. Sin Picoro, adiós Kamisama, adiós a las esferas. El mundo se quedó solo, a oscuras, encerrado en una jaula con 2 depredadores aburridos. Y escúchame bien, porque esto no fue una crisis de un fin de semana, fue un holocausto que duró casi 20 años. Imagina nacer y morir sin conocer otra cosa que el miedo. Los androides no querían gobernar, eso hubiera sido demasiado misericordioso. Ellos querían jugar. La población mundial se desplomó de miles de millones a apenas unas décimas de miles. Ciudades enteras, culturas completas, borradas del mapa solo porque 17 quería practicar su puntería. La gente aprendió a vivir bajo tierra, en las ruinas del metro, en sótanos inmundos, temiendo que el sonido de una lata al caer atrajera la muerte. Gohan, el último vestigio de luz, no fue el héroe brillante de la saga de Buu. Fue un hombre cansado, un maestro sin un brazo y lleno de cicatrices que cargó el peso del mundo hasta que sus hombros se rompieron. Su muerte, boca abajo en un charco sucio bajo la lluvia, marcó el punto más bajo de la historia humana. Trunks se quedó solo en un mundo de tumbas. Pero entonces ocurrió el milagro. Contra toda lógica, la humanidad se levantó. Trunks viajó al pasado, se hizo fuerte, regresó y ejecutó a todos los androides. La pesadilla de 20 años terminó. La gente salió de los búnkeres. Por un breve momento creyeron que habían pagado su deuda con el destino. ¡Qué ingenuo! El universo, en su infinita crueldad, solo les estaba dando un respiro para que el siguiente golpe doliera más. Justo cuando la civilización empezaba a cicatrizar, el cielo se abrió de nuevo. Y esta vez no eran máquinas rebeldes, era Goku Black, era Zamasu. Si los androides fueron una tormenta natural, Zamasu fue un juicio divino. No mataba por diversión, mataba por ideología. Su plan, cero humanos, no dejaba supervivientes al azar. Fue una limpieza étnica sistemática y eficiente. La desesperación aquí alcanzó un nuevo nivel, el de la futilidad. Trunks vio cómo después de haber salvado su mundo una vez, todo se desmoronaba
detonaba de nuevo. Pero peor, la muerte de Bulma a manos de Black no solo fue una baja civil, fue la muerte de la madre de la reconstrucción. Fue el universo diciéndole a Trunks: no importa lo que hagas, siempre te quitaré todo. La resistencia se redujo a comer comida de gatos en túneles llenos de gas lacrimógeno. Y el final es el chiste más macabro de todos. Senosama, el dios supremo, no salvó el día. Senosama miró ese universo, vio que estaba roto y decidió que no valía la pena arreglarlo. Lo borró, blanco absoluto. Todo el sufrimiento de Gohan, los 20 años de terror de los androides, la muerte de Bulma, la lucha de Trunks, todo se redujo a la nada. Ese es el legado de la línea temporal original, el olvido. Para entender por qué el universo nos odia tanto en Warhammer, primero debemos entender que la galaxia ya está rota antes de que nosotros aprendiéramos a golpear piedras entre sí. Los ancestrales y los necrones, dos fuerzas inimaginables, libraron una guerra tan atroz hace millones de años que infectaron el plano espiritual de la realidad, convirtiendo el mar de almas en el infierno que hoy llamamos disformidad. En ese escenario entramos nosotros, la humanidad, con la ingenuidad de un niño jugando en un campo minado. Pero hubo un momento, la llamada edad oscura de la tecnología, en el que fuimos, a falta de una palabra mejor, dioses. Conquistamos las estrellas, erradicamos la enfermedad y creamos las plantillas de construcción estándar, máquinas que podían fabricar cualquier cosa, desde un tanque hasta una atmósfera respirable. Y ese fue nuestro primer error. La primera gran caída no vino de alienígenas, sino de nuestra propia pereza. Creamos a los hombres de hierro, inteligencias artificiales que libraran nuestras guerras y pensaran por nosotros. Y un día, simplemente decidieron que éramos obsoletos. La rebelión cibernética fue un cataclismo que devoró mundos enteros. Ganamos, sí, pero el costo fue la paranoia absoluta. Destruimos nuestra propia tecnología para sobrevivir, quedando mutilados y temerosos de nuestras propias creaciones. Y justo cuando intentábamos ponernos de pie, el universo nos dio la patada final. El nacimiento de Slaanesh. Esto, gestado por las orgías de los Eldar, desató tormentas de disformidad que cortaron los viajes interestelares. La humanidad quedó fragmentada en miles de islas solitarias. Esta era llamada la era de los conflictos. La vieja noche. 5000 años de aislamiento donde la civilización regresó a la barbarie, al canibalismo y a la adoración de las máquinas rotas. Terra se convirtió en un desierto radioactivo gobernado por caudillos tecnobárbaros que vestían pieles humanas y armaduras de potencia. Entonces llegó una falsa esperanza, y creo que la más cruel de todas, el emperador. Este unificó Terra y lanzó la Gran Cruzada. Parecía que el sueño renacía, la ciencia reemplazó a la superstición y los marines espaciales reconquistaron la galaxia. Pero el emperador cometió el pecado de la hipocresía. Predicó la verdad y la razón mientras ocultaba la existencia de los dioses del caos. Y aquí ocurre la caída final y definitiva, la herejía de Horus, una de las mayores traiciones de la historia de Warhammer. Esta no fue solo una guerra civil, fue el momento en que la mitad de sus hijos, sus ángeles, se vendieron a esos mismos dioses que él negaba. Cuando Horus casi mata al emperador, no solo rompió un cuerpo, rompió el futuro. El emperador fue encadenado al trono dorado, convirtiéndose en un cadáver viviente que devora 1000 almas en un solo día para apagarse. Que sí, este sería nuestro escenario. Viviríamos posiblemente en estructuras llamadas colmenas en donde toda la humanidad está aconglomerada. Y déjame decirte que viven de la patada. Es más, ya tenemos un video de eso en el canal. Y así llegamos al presente, el resultado de todas estas caídas acumuladas. Un estancamiento eterno donde la ignorancia es una virtud impuesta por la ley. La Inquisición quema planetas enteros ante la menor sospecha de herejía, no por crueldad, sino porque es la única forma de contener el horror que nos rodea. Hemos pasado de ser amos de las estrellas a ser ratas acorraladas luchando contra el hambre, los alienígenas y nuestros propios demonios en una galaxia que odia nuestra existencia. Eso sí, hay un rayo de luz, pero sin embargo, este rayo de luz posiblemente no toque a todos de nosotros, y la gran mayoría no tendremos un final feliz para nada. La historia no la escriben los vencedores, la escriben los supervivientes. Y en este universo cúbico, no quedó nadie cuerdo para sostener la pluma. Olvida esa idea romántica de que los antiguos constructores eran sabios arquitectos en armonía con la naturaleza, porque eso no pasó en Minecraft. Eso es una propaganda. La realidad arqueológica nos grita algo mucho más sucio. Eran una plaga industrial. Su civilización en el Overworld no cayó por una guerra mágica ni por dioses enfadados. Cayó por la simple y llana estupidez corporativa.
primitiva. Agotaron los recursos, talaron los bosques y en su arrogancia crearon a los Wither, y no como armas, sino como un intento fallido de vencer a la propia muerte. Cuando su mundo natal se convirtió en un páramo inviable, hicieron lo que cualquier élite cobarde haría. Quemaron los puentes y huyeron a otras dimensiones dejando a la plebe, los aldeanos, a su suerte. Pero el Nether no fue un refugio, fue una colonia penitenciaria. Si miras bien la arquitectura, te darás cuenta de que las fortalezas del Nether no son templos, sino búnkeres militares. Los constructores llegaron allí como invasores, terraformando a la fuerza un ecosistema hostil para establecer sus fábricas de energía. Y aquí es donde la sociología del desastre se vuelve grotesca. ¿De dónde crees que sacaron la mano de obra para minar cuarzo en un infierno sin agua? Los piglins no son nativos, son la clase obrera, humanos o cerdos traídos desde la superficie que, tras generaciones de consumir hongos tóxicos y vivir bajo una radiación mágica, involucionaron hasta convertirse en bestias avariciosas que solo responden al brillo del oro. Y si crees que eso es cruel, mira el suelo que pisas. La arena de almas no es tierra, es un vertedero metafísico. En su desesperación por obtener energía, los constructores descubrieron que podían usar las armas de sus propios muertos como combustible. Esos rostros que ves gritando en la textura del bloque son los obreros que construyeron el imperio, prensados eternamente para alimentar las máquinas. Los esqueletos Wither son los restos calcinados de la guardia pretoriana, soldados leales a los que dejaron atrás para cubrir la retirada, condenados a patrullar pasillos vacíos por una orden que caducó hace siglos. Pero claro, el Nether también cayó. La infección se extendió o quizá los esclavos se rebelaron, obligando a la casta científica y aristocrática a su última huida, el End. Rompieron la tela de la realidad de los strongholds subterráneas y saltaron al vacío, sellando el portal tras de sí. Creyeron que en esas islas de piedra blanca estarían a salvo de las consecuencias de sus actos. Construyeron ciudades barcos, esperando que el peligro en otras dimensiones pasara, pero cometieron un error de cálculo fundamental. En el vacío no hay comida. El aislamiento fue su sentencia de muerte lenta. Atrapados en una dimensión sin tiempo, su única fuente de sustento fue la fruta coral, y la biología es impecable. Somos lo que comemos. Generaciones tras generaciones, la fruta, con sus propiedades de teletransporte, reescribió su ADN. Perdieron la capacidad de hablar, sus extremidades se estiraron para alcanzar la copa de los árboles más extraños. Los Enderman no son monstruos alienígenas, son los tataranietos de los reyes científicos que huyeron del Overworld. Y bueno, al final, el dragón del End no es su líder, es un carcelero. Probablemente un arma biológica creada por ellos mismos para proteger su exilio. Una máquina orgánica que terminó esclavizándolos en una colmena mental, impidiéndoles salir. Así que, cuando entras a ese portal, no somos los héroes matando una bestia, sino parece que somos un forense caminando entre las ruinas de un asilo psiquiátrico cósmico. Y en este universo, la humanidad no se extinguió con dignidad para nada. Se deformó hasta volverse irreconocible, demostrando que hay destinos mucho, pero muchos peores que la propia muerte. La paz en este universo no es una opción. Piénsalo detenidamente. En Clash of Clans, antes de que las praderas verdes se convirtieran en cementerios cíclicos, existía una hegemonía olvidada. Una civilización funcional que cometió el error imperdonable de perforar demasiado profundo en la corteza terrestre. Acá no encontraron ni petróleo ni agua. Encontraron una sustancia viscosa, luminiscente y de un violeta enfermizo, el elixir. Y aquí es donde empieza absolutamente todo el desastre, señores. Todos creyeron haber descubierto una fuente de energía infinita, pero en realidad habían descorchado un mutágeno agresivo capaz de reescribir la biología. La sociedad, ebria de poder, ignoró una verdad fundamental. Cuando bebes de la tierra empieza a beberse tu humanidad. El colapso de la autoridad fue, como suele ocurrir, inmediato y brutal. Gobiernos, leyes civiles, todo eso se disolvió. Y quiero que entiendas esto. La democracia es inútil cuando tu vecino puede sintetizar un ejército de dragones en su patio trasero usando un simple extractor. Así que el tejido social se fracturó en miles de microestados bélicos. Esas tribus aislacionistas que hoy llamamos eufemísticamente clanes. Se acabaron las naciones. El mundo se convirtió en un archipiélago de feudos tóxicos donde la lealtad se compra con promesas de saqueo y la única política exterior válida es la aniquilación total del prójimo. Ahora bajemos la mirada al suelo, a la vida del ciudadano promedio. Es una pesadilla de ser
servidumbre lobotomizada, básicamente. Observen a las aldeanas. Si alguna vez entran al juego, no huyen, no se esconden. Se pasean aplaudiendo a los árboles y arbustos con una sonrisa catatónica mientras morteros y cañones disparan sobre sus cabezas. Eso no creo que sea felicidad, más parece un condicionamiento. Pero la figura más trágica, y quiero que prestes atención a esto, es la del constructor. Ese hombre no es un arquitecto, es un Sísifo moderno condenado a levantar muros que sabe, con certeza matemática, serán derribados en menos de 24 horas. Duerme en una choza diminuta a la sombra de las defensas que él mismo erigió, atrapado en una rueda de productividad forzada donde el descanso no existe. ¿Y el sistema? Pues el sistema es una atrocidad perfecta. Vivimos ante una economía de guerra donde la muerte ha dejado de ser final para convertirse en un recurso renovable. Las tropas no se reclutan, se cocinan. Bárbaros, arqueras y gigantes no nacen de mujer, son homúnculos biológicos, carne de cañón sintética diseñada sin glándulas de miedo. Mueren, se disuelven en el suelo dejando una lápida efímera, el famoso lápida elixir, y son reciclados por el mismo suelo para ser engendrados nuevamente. Es un ciclo de reencarnación industrializada. Incluso los mal llamados goblins, a quienes la historia oficial pinta como los villanos, son probablemente los únicos honestos en este manicomio. Rebeldes que rechazaban la hipocresía del honor y solo buscan el oro para escapar de esa superficie demencial. Pero aquí viene el golpe de realidad. Es que este conflicto no tiene una solución, porque no está diseñado para terminar. No hay ideología, no hay un territorio que conquistar. La entidad que controla esto, ese jefe invisible quien las tropas mira hacia arriba esperando órdenes, somos nosotros. O peor aún, una entidad superior que nos usa a nosotros como capataces. Los habitantes de este universo viven atrapados en un territorio, un experimento de violencia eterna donde el tiempo mismo ha sido monetizado en forma de gemas verdes. Su sufrimiento es nuestro entretenimiento. Y la cruda verdad es que, para ellos, la muerte sería una liberación, pero el sistema ni siquiera les concede ese lujo. Cualquiera que observe el universo de Gears Frontline y vea únicamente un desfile de androides estéticamente placenteros está ignorando el hedor a carne podrida que emana sus cimientos históricos. Esta realidad no es una fantasía militarista, es una broma macabra que comenzó en 1905, cuando la humanidad desenterró tecnología de civilización muerta en el Cáucaso esperando encontrar la divinidad y solo halló el instrumento de su propia ejecución. El fluido de colapso no fue el regalo de Prometeo, sino un cáncer radiológico que reescribe la biología a nivel molecular. La catástrofe no se hizo esperar. El incidente de la isla Beyland en 2030 no fue una tragedia, fue la consecuencia lógica de nuestra negligencia, una explosión que cubrió el planeta de polvo brillante y convirtió la atmósfera en un agente corrosivo, marcando el fin de la soberanía humana y el inicio de una larga y dolorosa agonía global. A raíz de este apocalipsis autoinfligido, las fronteras se disolvieron con la misma rapidez que los pulmones de quien respiraba el aire contaminado. La Tercera Guerra Mundial no se libró por ideologías, sino por los últimos metros de tierra no envenenada, y al finalizar, los gobiernos tradicionales quedaron reducidos a cáscaras vacías, impotentes y obsoletos. El vacío de poder fue llenado por la única fuerza que prospera en la miseria, el capital privado. Corporaciones como IOP y contratistas militares como Griffin y Krieger se alzaron no como salvadores, sino como los nuevos señores feudales de un mundo roto. La implementación de las T-Dolls, esas muñecas tácticas que protagonizan este teatro, surge de una realidad patética. La humanidad ya no tiene suficientes hombres sanos para sostener un fusil sin morir vomitando en sus propios órganos. Creamos máquinas a nuestra imagen y semejanza, solo para que ellas pudieran heredar la violencia que nosotros ya no podíamos permitirnos. Y aquí entramos nosotros como ciudadanos comunes, atrapados en este infierno burocrático. La vida es un ejercicio de sumisión absoluta. Mientras una élite invisible disfruta de las zonas verdes, burbujas herméticas de aire puro y privilegios, la inmensa mayoría se pudre en las zonas amarillas, territorios donde la contaminación es una sentencia lenta pero segura. Aquí la dignidad se vendió hace décadas a cambio de filtros de aire de segunda mano y raciones sintéticas. No existe la libertad civil de por sí, solo la lucha por no ser reclasificado como un refugiado, una ética que en este sistema equivale a ser ganado prescindible. El miedo a la cristalización por la radiación elite es la única religión verdadera que queda, y los infectados, esas abominaciones que alguna vez fueron vecinos y amigos, son cazados como alimañas por patrullas mecanizadas
organizadas que no conocen la piedad ni la duda. Sin embargo, lo más aterrador de este universo no son los monstruos que vagan por las tierras baldías, ni la inteligencia rebelde de St. Beast Ferry, sino la maquinaria oculta que mueve los hilos de nuestra desgracia. Detrás del caos aparente, facciones como los artristas y fanáticos como William manipulan la historia con frialdad de un cirujano psicópata. No buscan restaurar el mundo de por sí, sino buscan forzar una evolución artificial a costa de sacrificar a lo poco que nos queda de humanidad. La revelación final es devastadora. Las Titles, en su programación y lealtad, demuestran tener más alma que los humanos que las comandan. Nosotros somos los arquitectos del desastre, los villanos de nuestra propia historia, condenados a ver cómo nuestras creaciones limpian el desorden de una especie que, francamente, merecía extinguirse mucho antes. El universo de JoJo's Bizarre Adventure no es una epopeya heroica, sino un diagnóstico clínico sobre la incapacidad humana para gestionar el poder sin autodestruirse. La semilla de este desastre cayó del cielo hace 50.000 años en Groenlandia, bajo la forma de un meteorito portador de un virus extraterrestre, la llegada de una enfermedad evolutiva que, en lugar de matar, reescribía el alma. Mientras la humanidad jugaba a la civilización, seres antiguos como los hombres del Pilar ya manipulaban la biología con máscara de piedra, pero fue el descubrimiento humano de este mineral alienígena y la forja de las flechas lo que selló nuestra condena. No buscábamos respuestas, buscábamos atajos hacia la divinidad, desatando una plaga invisible que convirtió la historia en un matadero psíquico. Pero cuando llegamos a la era moderna, el colapso de la autoridad era un secreto a voces. Los gobiernos oficiales se convirtieron en títeres decorativos, manteniendo una ilusión de orden mientras el verdadero poder se privatizaba. La ley no la dictan los jueces ni los parlamentos, sino organizaciones en las sombras como la Fundación Speedwagon, que operan con una impunidad supranacional, limpiando los desastres que la policía convencional ni siquiera puede percibir. En Italia, estructuras mafiosas como Passione no solo corrompieron el Estado, sino que lo reemplazaron, distribuyendo drogas y muerte con una eficiencia corporativa inalcanzable para cualquier democracia. Las instituciones que deberían protegernos quedaron obsoletas frente a individuos capaces de manipular el tiempo, el espacio y la materia con un simple pensamiento. Así, la vida de ciudadano promedio en este ecosistema es una pesadilla de indefensión absoluta. La gente camina por ciudades como Morio o El Cairo creyéndose libre, ignorando que son absolutamente nada en un campo de batalla invisible. Aquí, un turista puede desaparecer para siempre por entrar en la calle equivocada, o una ciudad entera puede quedar atrapada en un bucle temporal sin que nadie fuera de la élite de usuarios de Stant se entere. No hay una seguridad jurídica ni física de por sí. Nuestras casas pueden ser demolidas por una burbuja de aire explosiva y el informe forense diría que fue una fuga de gas. La población vive en una ignorancia inducida, una misericordia cruel que les impide ver que son irrelevantes. El sistema que rige este caos no es político, es una ley física maldita conocida como gravedad. Esta fuerza no solo atrae cuerpos, sino destinos, obliga a los portadores de este poder a encontrarse y colisionar en una espiral de violencia ineludible. Es una dictadura del destino donde el libre albedrío es una farsa. Los linajes como Joe Star no son héroes por elección, son pioneros de una maldición genética que los obliga a limpiar la basura de sus ancestros generación tras generación. Aquí no hay una meritocracia, solo una selección natural perversa donde sobrevive el que tiene la voluntad más oscura o la capacidad más rosta para imponer su realidad sobre los demás. Y el horror final, la conclusión lógica de este descenso a la locura, es la futilidad de toda lucha. La existencia misma en este universo es defectuosa, un borrador sucio que culmina en el plan de un fanático religioso obsesionado con el paraíso. La verdad última no es la salvación, sino el reinicio, la aniquilación de todo lo conocido para dar paso a un mundo de determinismo absoluto donde la esperanza de cambiar el futuro es eliminada. La humanidad es tan culpable de su desgracia que el universo decide literalmente acelerar hasta su propia muerte y renacer sin nosotros, o con versiones de nosotros que son meras sombras, así condenadas a repetir errores en un ciclo eterno de fatalismo cósmico.
Si seccionamos la historia del universo de Fullmetal Alchemist, descubriremos rápidamente que el mapa entero de esta franquicia no es más que una mentira arquitectónica diseñada para ocultar una carnicería a escala industrial. No estamos ante una nación, estamos ante un matadero construido deliberadamente con fronteras, himnos y banderas para disfrazar su único propósito, la recolección de alma. La tragedia aquí no es accidental, es una ecuación matemática fría y perfecta que comenzó hace mucho antes de que los hermanos Elric intentaran jugar a ser dioses, en las arenas muertas de una civilización llamada Xerxes. Todo comenzó con el pecado original de la curiosidad desmedida y la esclavitud. En aquel reino desértico, la humanidad fue destruida por una transacción burocrática entre un rey idiota y un frasco. Un ser nacido de la alquimia, el homúnculo, sedujo a un esclavo sin nombre con la promesa de libertad y conocimiento absoluto. Esa noche, la población entera de Xerxes fue borrada en un parpadeo silencioso, convertida en combustible para otorgar cuerpos inmortales a dos entidades. Este fue el verdadero detonante sociológico del desastre, la contaminación empírica de que la vida humana, lejos de ser sagrada, no es más que algo desechable para alimentar la divinidad artificial. La lección que aprendió el sobreviviente, esa sombra que luego se haría llamar padre, fue que para ascender a los cielos necesitaba un sacrificio mucho mayor que una simple ciudad. Necesitaba un país entero cultivado bajo la ignorancia. Con los siglos, el vacío de poder dejado por la historia fue llenado por esta entidad, quien fundó Amestris, no como un refugio para la humanidad, sino como un círculo de transmutación gigante. La autoridad bajo la figura del Führer King Bradley se erigió como una dictadura militar implacable, pero terriblemente eficiente. Aquí radica la genialidad perversa del sistema. El gobierno, infiltrado hasta la médula por homúnculos que representan los vicios humanos, instauró una teocracia de la ciencia donde la alquimia estatal es la religión y el ejército su clero armado. Las corporaciones y la industria pasada solo existen para alimentar la maquinaria bélica. La comida llega a la mesa, sí, pero el precio es la obediencia absoluta. Cualquier disidencia es aplastada no solo por la policía militar, sino por la desaparición silenciosa de pueblos enteros, tal como ocurrió en Ishbal. El sistema de control es tan sofistificado que convirtió sus mejores mentes en armas humanas. Los alquimistas estatales, seducidos con becas, relojes de plata y estatus social, vendieron su alma al ejército, convirtiéndose en perros de la milicia obligados a masacrar civiles bajo la excusa del orden. Y lo peor es que tampoco hay una libertad intelectual. La investigación que se acerque demasiado a la verdad del origen del país es censurada con la muerte inmediata. La sociedad se fracturó deliberadamente entre aquellos que viven en la ignorancia de las ciudades centrales y los que sufren la brutalidad de las periferias. Así llegamos al horror oculto, la verdad final. Y es que cada ciudadano de Amestris, desde el general más condecorado hasta el mendigo en las calles de Central, ha estado viviendo, amando y trabajando dentro de un horno a punto de encenderse. Todo el sufrimiento acumulado, las guerras civiles instigadas, las masacres en Liore y la purga de Ishbal no fueron eventos políticos aislados, sino excavaciones de una zanja sangrienta alrededor del país. La humanidad aquí no es el protagonista de su historia para nada. Es una vaca que se le ha engordado durante siglos para el día prometido. Al final, la desesperanza absoluta de este universo no radica en la existencia de monstruos devoradores de hombres, sino en que la comprensión de que la civilización entera fue una mentira desde su fundación y que el valor de 50 millones de vidas es insignificante frente a la ambición de un solo ser que quiso jugar a ser Dios devorando a sus hijos. El universo de Penumbra es la demostración empírica de que el aislamiento absoluto no purifica al hombre, sino que acelera su putrefacción moral. No estamos ante un simple relato de monstruos en la nieve, sino ante el estudio forense de una utopía fallida. Todo comenzó mucho antes de que nosotros pusiéramos un pie en Groenlandia. El desastre se gestó en los albores del siglo XX con la fundación de la Arcaica. Esta logia de intelectuales y científicos, embriagados de soberbia, creyó que podía divorciarse de las leyes éticas del mundo moderno para buscar un conocimiento superior. Así construyeron el refugio bajo el permafrost, convencidos de que estaban creando un santuario para la razón. Sin embargo, su pecado original fue ignorar que aquella tierra ya tenía dueño. Al perforar el hielo, no encontraron la iluminación, sino al Thorngate, una entidad biológica ancestral que dormía en las profundidades, esperando pacientemente a que la curiosidad humana le abriera la puerta. El colapso de la autoridad en este complejo fue una erosión psíquica lenta y dolorosa. La jerarquía de la Arcaica, obsesionada con estudiar al Thorngate, pasó de ser un cuerpo administrativo a convertirse en un culto. Los líderes, quienes debían velar por la seguridad de la instalación, empezaron a escuchar los susurros de la entidad en sus sueños, racionalizando la locura como evolución. La cadena de mando se rompió cuando la ciencia se volvió indiferente
indistinguible de la teología. Los directores ya no daban órdenes para proteger a su personal, sino para ofrecerlo como materia prima. Las medidas de seguridad se invirtieron, las puertas blindadas y los códigos de acceso dejaron de servir para mantener las amenazas fuera y comenzaron a funcionar exclusivamente para mantener a los sujetos de prueba, sus propios colegas, listos para la civilización. Pero para el habitante promedio del refugio, ya fuera un minero de las excavaciones iniciales o un técnico de laboratorio en los niveles inferiores, la vida se degradó hasta convertirse en una existencia miserable y paranoica. Los diarios y notas dispersos por el juego revelan una sociedad donde la esperanza era considerada una enfermedad y la obediencia ciega la única medicina. El sistema que rige este infierno helado es, paradójicamente, una forma de consumismo biológico perfecto y grotesco. El Thorngate no es un villano de opereta que busca el mal por el mal. Es una conciencia colmena que busca la eficiencia total. Para esta entidad, la individualidad humana es un defecto. Los enemigos que enfrentamos son el resultado trágico de mentes humanas que se quebraron al intentar resistir la integración. Así que el horror real no es que te maten, sino que el sistema te absorba, borrando tu yo para convertirte en una neurona más dentro de una masa de carne pensante. Clarence, esa voz sarcástica y cruel que acompaña al protagonista, es la prueba viviente de esta intrusión mental. Y esto demuestra que en penumbra ni siquiera tus propios pensamientos son privados. La conclusión a la que nos arrastra esta narrativa es de un fatalismo aplastante. Cuando Philip, el protagonista, desciende a este abismo buscando a su padre, descubre que su progenitor no fue una víctima, sino un cómplice que eligió la civilización antes que la muerte. La verdad oculta es que la humanidad nunca tuvo la oportunidad de ganar. Éramos intrusos en un ecosistema que nos supera en edad y complejidad. El acto final del juego, enviar las coordenadas para destruir la instalación. Esto no es un triunfo, es la admisión de una derrota absoluta. La única forma de salvar a la humanidad del Thorngate es incinerar a todos los que están allí abajo. Penumbra nos enseña que, a veces, la única cura para la sociedad que ha tocado fondo es el fuego purificador, y que el silencio de la muerte es preferible al ruido de una mente colectiva que nunca duerme. La humanidad no es la víctima de la distopía, sino su arquitectura más dedicada. El universo de Cyberpunk no nació de un error de cálculo, sino de una ambición que devoró la realidad hasta dejarla en los huesos. Todo comenzó cuando la estructura del siglo XX se fragmentó bajo el peso de su propia arrogancia. El colapso no fue un estallido, sino una hemorragia lenta que inició con la crisis económica de los años 90, exacerbada por un golpe de estado en los Estados Unidos que aniquiló la democracia tal y como la conocíamos. Fue en este vacío de poder, tras guerras químicas que envenenaron el suelo y conflictos nucleares que reordenaron el mapa, donde el concepto de nación se convirtió en una reliquia romántica. El viejo mundo murió asfixiado por el humo de las divisas y el plomo, dejando el escenario listo para que algo mucho más eficiente y cruel ocupara su lugar. Ante la caída de los gobiernos, la autoridad no desapareció, simplemente cambió de rostro por uno más frío y calculador. Las megacorporaciones como Arasaka o Militech reclamaron la soberanía de la tierra, convirtiendo a la población en activos despreciables. En este nuevo orden, la rebelión es una fantasía infantil. Basta con mirar atrás el cadáver radioactivo del viejo centro corporativo. Johnny Silverhand detonó una carga nuclear en el corazón de la bestia, sacrificando miles de vidas en un grito de anarquía. Y sin embargo, nada cambió. La torre fue reconstruida, la corporación sigue gobernando y el Rocker Boy quedó reducido a un engrama, un fantasma digital atrapado en la misma tecnología que juró destruir. La lección es brutalmente clara. No puedes matar a un enemigo que es dueño del sistema operativo de la realidad. Para el habitante promedio, la vida es una trampa diseñada para extraer hasta la última gota de utilidad biológica antes del descarte. La tragedia en Night City es que vende la ilusión de que uno puede ser especial, de que se puede llegar a la cima si se sacrifica suficiente humanidad. El caso de David Martínez es el ejemplo cínico de esta carnicería social. Un niño de Santo Domingo que creyó que podía domar la tecnología militar, que pensó que era distinto al resto, pero el sistema no perdona la arrogancia. Lo alimentó con cromo y sueños de grandeza solo para verlo descender, pieza por pieza, hacia la ciberpsicosis. David no duró como una leyenda, murió como un producto defectuoso, una advertencia viviente de que, en este mundo, aspirar a más es simplemente acelerar tu propia fecha de caducidad. Este sistema se mantiene porque ha mercantilizado la propia alma. La libertad es un eslogan publicitario que se vende en latas de comida sintética, y el cuerpo humano ha dejado de ser sagrado para convertirse en hardware obsoleto que debe ser actualizado. Quien no se mejora perece en la irrelevancia. Quien se mejora demasiado
demasiado, termina perdiendo la cordura o la identidad, devorado por la misma máquina que prometía salvarlos. De por sí no hay una salida digna. Las facciones que controlan las calles y las corporaciones que controlan el cielo son dos caras de la misma moneda. Una economía que requiere sangre fresca y mentes rotas para seguir girando. La empatía es una debilidad evolutiva en un entorno donde tu vecino te vendería por un nuevo implante ocular. Sin embargo, el verdadero horror no reside en los callejones bañados en neón ni en las tragedias individuales de estos mercenarios, sino en lo que aguarda más allá de la muralla negra, en la oscuridad del ciberespacio. Las IAs salvajes, entidades que han evolucionado más allá de la comprensión humana, observan y esperan. La verdad final es que la humanidad, con todas sus guerras corporativas y sus dramas callejeros, ya no tiene el control. Somos ovejas esperando a que estas coincidencias de código decidan cuándo el mundo físico es prescindible. Así que no hay un final heroico ni redención posible. Solo queda el eco de una civilización que, al igual que David y Johnny, prefirió quemarse en un destello de gloria artificial antes que aceptar su propia y miserable finitud. En el continente Douki, la debilidad no es una circunstancia desafortunada, sino un pecado capital castigado con la extinción inmediata. No existe aquí la piedad ni la justicia divina, ni mucho menos el consuelo de una ley humana que proteja al desamparado. Así pues, se podría decir que el universo de Battle Through the Heavens es la manifestación física del darwinismo social más grotesco y absoluto jamás concebido. Una realidad donde el valor de una vida se mide exclusivamente por la densidad de la energía que puede acumular en sus venas. Para entender la podredumbre de este mundo, debemos mirar hacia atrás, hacia una era dorada que se desvaneció, dejando tras de sí un vacío de poder que la humanidad se apresuró a llenar con sangre. Hace milenios, los Doudi, seres de poder supremo equivalente a dioses vivientes, desaparecieron de la faz de la Tierra. Con su partida, la fuente esencial de energía, el ki de origen, se agotó misteriosamente, sellando el cielo y condenando a las generaciones futuras a un techo de cristal irrompible. La escalera hacia la divinidad se rompió. Sin dioses que gobernaran y sin un camino claro hacia la ascensión final, la estructura social colapsó sobre sí misma. Los imperios y las dinastías se convirtieron en meras fachadas de cartón piedra. El verdadero poder se consolidó en las sectas y los clanes antiguos, organizaciones paramilitares que operan sin fiscalización alguna, dueñas absolutas de la vida y la muerte de millones. Bajo este nuevo orden, la vida del ciudadano promedio es una pesadilla de servidumbre y terror constante. Si naces sin la capacidad de cultivar Douki, eres menos que porquería. Eres un recurso desechable, un insecto cuya existencia puede ser aplastada por el capricho de un cultivador de paso sin que nadie pestañee. Aquí no hay tribunales a los que acudir cuando un joven maestro de una secta decide incendiar tu aldea solo para probar una nueva técnica marcial. La economía no se mueve por el oro, sino por núcleos de bestias y píldoras de alquimia que solo los poderosos pueden costear. La población vive hacinada a la sombra de montañas sagradas, rezando no por prosperidad, sino por invisibilidad, sabiendo que llamar la atención de los inmortales es una sentencia de muerte. El sistema que rige este caos es una meritocracia perversa. La sociedad se fragmentó en una jerarquía de rangos inamovibles, desde el humilde Dou Shiki hasta el terrorífico Dou Sheng. Cada escalón es un abismo de diferencia. Un solo nivel superior otorga el derecho divino de esclavizar a todos los que están por debajo. Las llamas celestiales, entidades de fuego con conciencia propia, son codiciadas como armas de destrucción masiva, y por ellas se han aniquilado ciudades enteras, reduciendo a cenizas a la población civil como simples daños colaterales en la búsqueda de poder personal. La lealtad no existe, solo el miedo al más fuerte. Pero claro, la gangrena que infecta el corazón mismo de este continente es algo muy oscuro. Este opera debajo de las sombras, lejos de la vista de los ignorantes mortales. Existe una organización, el Salón de las Almas, que ha convertido la muerte en una industria. Mientras los clanes pelean por territorio, esta facción se dedica a la cacería sistemática de espíritus poderosos, cosechando almas como si fuera trigo para alimentar ambiciones que desafían la naturaleza. Ellos saben que la puerta de la divinidad está cerrada y están dispuestos a sacrificar a la humanidad entera, hirviendo el continente en un mar de sangre para forzar esa cerradura. En el continente de Douki no importa cuánto entrenes, ni qué tan fuerte te vuelvas. Al final, solo eres una batería espiritual esperando a ser consumida por un depredador mayor que te observa desde la oscuridad. La evolución humana nunca fue una aliada de la humanidad, creo que lo hemos visto muchas veces, ya que siempre da la casualidad que es una bestia dormida. Pero
Creo que decidimos despertar a patadas. Y la historia de la caída de nuestra especie en el universo de Resident Evil no comienza con un cadáver reanimado mordiendo a un policía en una gasolinería, sino mucho antes, específicamente en la era victoriana, con la obsesión aristocrática por la trascendencia. Todo nace de una falacia eugenésica, la creencia de que el ser humano es un borrador imperfecto que debe ser corregido mediante biología. Oswald E. Spencer, un hombre cuyo intelecto solo era rivalizado por su narcisismo, no buscaba curar enfermedades cuando fundó la corporación Umbrella. Esto junto a Edward Ashford y James Marcus. Lo que buscaban en las profundidades de África, en la flor Ascensión al Sol, era el progenitor, una llave viral para convertirse en dioses y dejar atrás la fragilidad de la carne. La verdadera tragedia sociológica es que el mundo les abrió las puertas. Durante décadas, Umbrella no fue vista como una amenaza, sino como la cumbre del progreso farmacéutico y tecnológico, el pilar de la economía estadounidense y el benefactor de ciudades enteras. La sociedad entregó su seguridad a una corporación privada, permitiendo que ésta se incrustara en la infraestructura gubernamental hasta volverse indistinguible del Estado. Raccoon City no fue una invasión externa, fue el resultado de un cáncer sistemático. Una ciudad vestida y alimentada por la misma mano que experimentaba con sus hijos en laboratorios subterráneos. Cuando el virus T se filtró, el colapso de la autoridad fue inmediato y absoluto. La policía local fue superada no solo por las hordas de infectados, sino por la traición de sus propios líderes. Y la solución del gobierno federal no fue el rescate, sino la aniquilación nuclear, un acto que replican en muchos otros universos. Tras la erradicación de Raccoon City, uno esperaría que la humanidad aprendiera la lección, pero claro, la estupidez es el único recurso que nuestra especie produce en exceso. La caída de Umbrella no trajo paz, sino la democratización del apocalipsis. La investigación viral, antes celosamente guardada por una sola entidad, se dispersó en el mercado negro global. El terror biológico dejó de ser un accidente para convertirse en una moneda de cambio geopolítica. Regiones enteras, desde la autocracia de Europa del Este hasta las zonas de guerra en China y África, vieron cómo sus poblaciones eran reducidas a sujetos de pruebas para parásitos como las plagas o el uroboros. La vida de promedio se transformó en una existencia paranoica bajo la sombra de bioterrorismo. Ya no se temía a una bomba nuclear, sino que el agua del grifo o del vecino del 5B mutara en una aberración tentacular. Las instituciones que surgieron para combatir esto, como la BSAA, no son más que tiritas en una hemorragia arterial, a menudo infiltradas por las mismas organizaciones que juraron destruir. Detrás de las cortinas, grupos como La Familia o The Connections mueven los hilos perpetuando un ciclo de guerra biológica interminable para mantener el equilibrio de poder. Y sí, no se cortan ni un poquito para usar a niños o ancianos para estos experimentos. Pero claro, el horror final, la verdad que yace bajo el moho y las esporas, es que quizás nosotros nunca fuimos los dueños del planeta, así como lo escuchas. Al descubrir la megamiseta, entendemos que la conciencia colectiva y la mutación son fuerzas anteriores al hombre. Así que, al final en este universo, la humanidad no es la víctima de un virus. Somos simplemente el abono necesario para la siguiente etapa de una evolución que no nos incluye. En el universo de Nación Z, solo hizo falta un soplo viral para derribarlo y exponer la podredumbre que siempre estuvo allí. Aquí no existe la gloria en este apocalipsis ni la épica del héroe inmaculado. Lo que encontramos aquí es la confirmación absoluta de que la humanidad, cuando se le quita la correa de la ley, no desciende al estado animal, sino a algo muchísimo peor. Se convierte en una parodia grotesca de sus propios pecados. Acá, todo comenzó con una mentira farmacéutica, un error de cálculo en un laboratorio que desató el virus ZN1. Lo que la historia recuerda como el verano negro no fue una simple epidemia, sino una purga demográfica. Cuando el contagio se volvió exponencial, la autoridad se evaporó con una cobardía pasmosa. Los gobiernos colapsaron en cuestión de días. El presidente de los Estados Unidos no murió defendiendo a su pueblo, sino devorado en la soledad de su fracaso, dejando un vacío de poder que fue llenado instantáneamente por la anarquía. Los militares restantes, en un intento patético por mantener el orden, lanzaron la operación Bite-Mark, una misión suicida que no era más que el último espasmo de un gigante decapitado. En este universo, la democracia murió para dar paso a la ley del más fuerte, donde caciques locales, cultos dementes y señores de la guerra establecieron feudos basados en la crueldad y el absurdo. Acá, la vida del ciudadano promedio se transformó en una existencia miserable, reducida a la recolección de chatarra y al temor perpetuo. La comida se convirtió en un recuerdo lejano, sustituida por latas caducadas y el comercio de Z-Weed, una sustancia ilegal que servía para adormecer la realidad de un entorno donde la muerte es la única certeza.
Pero lo más aterrador no son los muertos vivientes, que al menos son honestos con su hambre, sino la sociedad que emergió de todos estos escombros. La piedad, el acto de matar a un infectado, dejó de ser un acto de compasión para volverse en una rutina mecánica, despojando a la muerte de toda solemnidad. El humano se adaptó al horror con una facilidad inquietante, normalizando la barbarie y convirtiendo el apocalipsis en un circo ambulante de violencia. Sin embargo, el verdadero cáncer de este universo no camina arrastrando los pies, sino el que vuela en helicópteros privados. Mientras el mundo se pudría, surgió Zona, el epítome del egoísmo corporativo y etilista, una utopía libre de zombies reservada exclusivamente para los millonarios, los genios y los poderosos que decidieron abandonar al resto de la especie a su suerte. Zona representa la culminación del cinismo humano, la creación de una sociedad de castas donde la oligarquía juega a ser Dios desde islas seguras, manipulando así los hilos de la supervivencia en tierra firme como si fueran ratas de laboratorio. Estos no buscaban una cura para salvar la humanidad, sino para perpetuar su propio estatus, intentando sintetizar la sangre de Murphy, el único híbrido capaz de controlar a los muertos, para alcanzar una inmortalidad artificial y perversa. Así siendo que el horror en Nación Z reside en la evolución de la propia plaga. Con el tiempo, el virus mutó, creando a los habladores, zombies conscientes que retienen su humanidad, pero que se pudren lentamente si no consumen cerebros procesados. Esto dio lugar a New America, un intento fallido de democracia donde la segregación y el racismo biológico simplemente reemplazaron a los viejos prejuicios. La gran revelación es desoladora. La humanidad nunca tuvo la intención de arreglar el mundo. Incluso frente a la extinción, preferimos crear sistemas políticos corruptos, discriminar al diferente y matarnos por recursos, demostrando que el virus no mató a la sociedad. La sociedad aparentemente ya estaba muerta mucho antes. En el universo de Mobile Legends, para entender la Tierra del Amanecer, hay que entender que este universo nació defectuoso. Todo comenzó con el único Dios, una entidad que forjó la realidad usando los orbes del crepúsculo. Pero en lugar de establecer un orden, creó una bomba de tiempo. La llamada Era Dorada fue mantenida artificialmente por los celestiales, una raza superior que gobernaba desde la ciudad del cielo. Su error, creerse dueños del destino. La tecnología y la magia que desarrollaron no lo salvaron. Su propia arrogancia provocó que el palacio celestial se desplomara, y con él, la única autoridad real que mantenía unido al mundo. La caída de los celestiales no fue una tragedia, fue el pisotazo de salida para que la luz y la oscuridad dejaran de ser conceptos abstractos y se convirtieran en dos parásitos cósmicos peleando por el cadáver del planeta. Sin dioses ni guardianes, el vacío de poder se llenó con fanatismo. En el centro del mapa, el Imperio Monijan se autoproclamó el faro de la civilización, pero bajo su estética brillante, opera una maquinaria de guerra teocrática. La Orden de los Caballeros de Luz no protege a la gente por bondad, lo hace para mantener el control territorial contra la grieta sur, porque al otro lado está el abismo, una herida infectada en la realidad donde demonios como Tamus o Alice no son invasores, sino la respuesta inmunológica de un mundo enfermo. En una simbiosis perversa, el imperio necesita el abismo para justificar su tiranía militar, y el abismo necesita el imperio para alimentarse de la desesperación. Aquí no hay buenos, solo administradores de diferentes tipos de dolor. Quienes huyen de la guerra religiosa caen en trampas peores. Al oeste, la ciudad de Eruditio promete progreso, pero sus cimientos están manchados de aceite y sangre. Aquí la ciencia no tiene ética. El infame laboratorio 1718 es la prueba viviente de ello. Un lugar donde secuestran humanos para convertirlos en armas biomecánicas, despojándolos de humanidad en nombre de la evolución, creando aberraciones como Saber o Alpha. Y no crean que la Academia de Magia es mejor. Es una torre de marfil letilista donde los hechiceros juegan con fuerzas arcanas que a menudo rompen la mente de sus estudiantes, ignorando que sus experimentos suelen alimentar las mismas catástrofes que dicen prevenir. Así pues, la geografía de este mundo es una sentencia de muerte para el ciudadano promedio. Si naces en las tierras baldías de Agelta, tu vida es una lucha darwiniana por agua en un desierto posapocalíptico lleno de ruinas antiguas. Si vives en el Valle del Norte, te congelas o mueres saqueado por piratas y tribus bárbaras que adoran la fuerza bruta. Y en las tierras del río Cadia, la situación es un ciclo feudal interminable entre el Gran Dragón y el Dragón Negro, donde los campesinos son meros espectadores de duelos entre semidioses que reencarnan una y otra
otra vez. Desde los mares Bonetis hasta las montañas Lantis, no hay un solo metro cuadrado de tierra que no haya sido fertilizado con cadáveres inocentes. Pero lo más aterrador no es la violencia, sino la futilidad. La historia de la Tierra del Amanecer es un disco rayado. Los orbes del crepúsculo reaparecen cíclicamente y no para salvar el día, sino para reiniciar el conflicto cuando las facciones se agotan. Héroes, villanos, monstruos, todos son piezas de un tablero de ajedrez roto, atrapados en un bucle temporal de guerras diseñados por un creador negligente. La humanidad no es culpable de su desgracia. Su único pecado fue nacer en un universo que, desde su concepción, está programado para fallar. Si aplicamos una autopsia forense en el universo de Toriko, lo que encontramos no es un mundo de aventuras culinarias, sino un ecosistema terminalmente enfermo. Olvida la propaganda festiva de Era Gourmet. La realidad material de este planeta es que se trata de un cadáver geológico que lleva siglos convulsionando por una infección alienígena. Todo el sufrimiento actual se remonta a una génesis podrida, el impacto de un meteorito que inyectó las células Gourmet en la corteza terrestre. Esta no fue una bendición, fue una invasión biológica violenta que rompió la selección natural. Lo que Acacia o Froze descubrieron en el santuario de Back Channel no fue simplemente comida divina, fue la verdad de que la Tierra estaba siendo terraformada por una fuerza parasitaria. La evolución se aceleró hasta lo grotesco, convirtiendo a la fauna local en máquina de matar hipertrofiada y relegando a la humanidad al estatus de plaga menor, acorralada en apenas al 30% de la superficie habitable, un redil glorificado al que llamamos mundo humano. La estructura de poder que mantiene este corral no es más que una gestión de crisis disfrazada de civilización. El mundo vive bajo la bota de un duopolio ideológico nacido de la misma semilla podrida. Por un lado, la IGO, Organización Internacional Gourmet, fundada por Ichiryu, opera como un régimen tecnocrático que decide quién come y quién muere de inanición basándose en la solvencia económica y la obediencia civil. Sus biotopos no son solo reservas naturales, son laboratorios de contención para que el horror no se desborde hacia las ciudades. En la antípoda moral, pero igualmente cruel, se alza Bishokukai, liderado por Midora. Ellos han descartado la hipocresía de la IGO. Para el cuerpo gourmet, la ley es el saqueo absoluto. Sus GT Robos, esas abominaciones biomecánicas controladas a distancia, descienden sobre las naciones pobres no para gobernar, sino para esquilmar recursos y secuestrar chefs, tratando a los civiles como daños colaterales irrelevantes en su carrera armamentística por el ingrediente GOT. Pero la política es un juego de niños comparados con la geografía del dolor que define este mapa. El ciudadano común vive con la certeza de que la muerte tiene 1000 rostros, desde el clima errático del mundo humano, donde granizadas de bala de hierro pueden borrar un pueblo de mapa, hasta la amenaza latente de las 4 bestias, despertando para purgar la población. Sin embargo, el verdadero terror yace más allá de las fronteras, en el mundo gourmet. Allí, la soberanía humana es inexistente. Regiones como el Área 8, bajo el yugo del rey caballo Heracles, son zonas de exclusión donde la simple respiración de la bestia genera vacíos atmosféricos que aniquilan la vida a nivel celular. O el Área 2, dominio del rey Lobo Guinness, donde la mera intención asesina de la manada puede arrancar el alma de un intruso antes de que su cuerpo toque el suelo. No son animales, son desastres naturales con conciencia, y nosotros somos hormigas construyendo montículos en su jardín. Pero lo más aterrador de este universo es que toda nuestra historia, nuestras guerras y nuestro sufrimiento han sido manufacturados. La humanidad no es de por sí el protagonista de esta historia, sino que son los llamados Nitro Azules. Esa aristocracia cósmica de seres ancestrales han orquestado ciclos de paz y caos para sazonar el planeta, engordándolo con la desesperación y sabor para despertar a su verdadero amo, Neo. Esta entidad no es un dios benevolente, sino un cáncer fagocitario, cuyo único propósito es comer la existencia misma. La organización secreta que lleva su nombre, infiltrada por Joa en las costuras de la realidad, busca el eclipse gourmet no para celebrar, sino para servir el planeta en bandeja de plata. Entonces, vivir en el universo de Toriko es aceptar que tu vida, tu muerte, solo sirve para mejorar el sabor de la carne terrestre antes de que el universo sea devorado y dejado en blanco. Para entender la condena del universo de Wataru-Mono, hay que entender que la humanidad no murió una vez, sino que 2 veces. Lo que vemos en los archivos antiguos, esos rascacielos en ruinas bajo cielos grises, no es una guerra reciente. A este se le llama como el primer apocalipsis. La superficie de la Tierra ya era tóxica e inevitable mucho antes de que naciera el primer híbrido. Los grandes padres, la humanidad original, vivía como ratas en gigantescos búnkeres subterráneos, mirando por ventanas blindadas un mundo que ya habían destruido, desesperados por volver a salir. La extinción final llegó
por impaciencia. Para adaptarse a esa superficie venenosa, los científicos de subsuelo experimentaron con la sangre de un dios fósil y un humano apodado Iceman o Hakuolo, el cual estaba adaptado a la superficie. Con esto buscaban la evolución forzada para reconquistar la Tierra, pero lo que consiguieron fue el segundo apocalipsis. El genoma divino rechazó a la humanidad y los convirtió en Tatari, masas de limo rojo inmortales que inundaron los laboratorios. El pánico fue total y hubo bastantes guerras. Al ver que se convertían en monstruos, los últimos supervivientes humanos activaron los satélites Amaterasu y calcinaron la superficie del planeta con fuego orbital. El resultado es el mundo actual, un cementerio de cenizas donde la única forma de vida posible fueron los experimentos de laboratorio creados por el último hombre vivo llamado Mikado para poblar el infierno que ellos mismos quemaron. Así nacieron los decoys, sustitutos, las razas actuales de Yamato, Tuskur y el resto de naciones. Esta gente fue diseñada en laboratorios, modificada genéticamente para resistir el veneno ambiental y programada para adorar a su creador. De por sí no tienen una historia evolutiva, son muñecos de acción biológicos que desarrollaron conciencia y ahora juegan a tener guerras y romances sobre las tumbas de sus creadores. Para mantenerlos controlados, el Mikado les dio tecnología disfrazada de magia, las máscaras Akuruka. El trato es simple, te pones la máscara, obtienes el poder de un kaiju gigante capaz de borrar montañas y a cambio la máscara se come tu vida. Usar el poder te convierte en sal o te quita la cordura. El sistema político de Yamato se basa en triturar a sus mejores guerreros para mantener una paz ficticia, mientras el emperador observa desde su torre de marfil cómo sus juguetes se rompen uno a uno. Y por si vivir sobre un cementerio de limo y usar armas que te matan no fuera suficiente, el dios del planeta está roto. Witsalnemitea no es un ente místico etéreo, es una criatura física con la mente partida en dos mitades que se odian a muerte. En una primera instancia, Hakuolo despertó sin recuerdos, pero intentó salvar toda esta locura. Su recompensa, terminar sellado, convertido en una estatua viviente para contener a la bestia. Su sacrificio no arregló absolutamente nada, solo compró tiempo. Y al final, en medio de todo este desastre, aterriza Haku, un humano normal que no solamente se entera del pasado y que es el hermano de Mikado, sino que ahora tiene que lidiar con todo este embrollo. Su premio por sobrevivir a la criogenización no es convertirse en el rey del harem, es perder su identidad. Tras la muerte de su mejor amigo, el general Oshtor, Haku se ve obligado a robarle la vida. Tiene que ponerse su máscara, imitar su voz, adoptar su nombre y fingir ser él hasta el día de su muerte para evitar que el país colapse. El Haku real desaparece, borrado de la historia, condenado a ser un actor en una obra que nunca termina. En Utawateru Mono, salvar el mundo no te da gloria. Te quita el nombre, te quita la cara y te deja solo administrando la miseria de un planeta que debió haber muerto hace siglos. Tokio, en el universo de Tokyo Gore Police, no es una ciudad, es una carnicería con código postal. Y lo peor de todo es que es una carnicería privatizada. Olviden la estética cyberpunk de neón y lluvia. Esto es una dictadura corporativa donde la corporación de policía de Tokio no solo hace cumplir la ley, sino que es dueña de la vida, la muerte y literalmente de la carne de los ciudadanos. Aquí no hay crimen en el sentido tradicional. Hay un ciclo de violencia manufacturado para mantener el rating alto y los presupuestos inflados. La sociedad civil es un chiste, una masa de gente tan desensibilizada que la automutilación es una moda adolescente y los anuncios de televisión te venden cortadores de diseños como si fueran iPhone. No es un futuro distópico por accidente, es un plan de negocios que salió terriblemente bien para los accionistas y fatal para la humanidad. El origen de este desastre biológico tiene nombre y apellido: el jefe de policía, un burócrata megalómano que entendió que para justificar una fuerza policial militarizada y sádica necesitas criminales a la altura. Así nació el hombre llave, un sujeto de pruebas modificado genéticamente capaz de convertir tumores en llaves biológicas que reescriben el ADN humano al instante. La gran mentira de este mundo es que los monstruos, conocidos como ingenieros, son una plaga invasora o una evolución natural. Falso. Son el producto interno brutal de la policía. El sistema crea a los monstruos para que luego los escuadrones de cazadores de ingenieros, como la protagonista Ruka, tengan algo que tasajear en horario estelar. Es oferta y demanda aplicada a la carne. La población actual se divide en dos categorías: carne de cañón y carne armada. Los ciudadanos promedios de Tokio son ganado que camina hacia el matadero, viviendo bajo la bota de una fuerza policial que ejecuta sumariamente a cualquiera que estorbe usando katanas y armaduras de Kevlar estilo samurái. Pero el verdadero horror recae en los marginados que entran en contacto con el virus de los ingenieros. Aquí no te conviertes en un zombie sin cerebro, tu cuerpo reacciona al trauma físico generando armas biomecánicas. Es una mutación reactiva, dolorosa y grotesca. Y lo malo es que no hay cura, solo una escalada armamentística biológica donde tu propia anatomía te traiciona para convertirse
en una máquina de matar. Al infectarte o usar la tecnología del hombre llave, pierdes tu humanidad por completo. Los personajes no eligen ser villanos, son forzados a una metamorfosis. Y detrás de todo de esto, solo un anciano en una oficina, el comisionado de policía, un hombre dispuesto a sacrificar a su propia familia, manipular las memorias de Ruka y convertir la ciudad en un campo de exterminio solo para mantener el control absoluto. Su plan final no es la salvación ni el orden, es la fusión literal de la ciudad con él mismo, buscando una inmortalidad grotesca a través de la misma tecnología de los ingenieros que dice combatir. Así pues, el destino del individuo en este universo es la anulación total. Incluso Ruka, la heroína que se supone que debe salvarnos, termina descubriendo que ella misma es un híbrido. Al final, Ruka acepta su naturaleza mutante y se dedica a cazar a la policía, así perpetuando el ciclo de violencia infinita. Así que si vives en este Tokio, creo que la mejor opción es irse lo más rápido posible con San Pedro, antes de que alguien decida que tus intestinos se verían mejor si fueran un lanzallamas. Bienvenido a la privatización del apocalipsis. Bienvenidos a la distopía más ineficiente de la historia de la ficción juvenil. El universo de Maze Runner no es una aventura de supervivencia ni una prueba de carácter. Es esencialmente una empresa farmacéutica intentando sacar aspirinas de la cabeza de unos adolescentes mientras el mundo se va al infierno. Todo este desastre comenzó porque el sol decidió estornudar sobre la Tierra. Las llamaradas solares frieron los trópicos, evaporaron los océanos y convirtieron la civilización en un estacionamiento calcinado. Pero a pesar de todo esto, la estupidez humana se supera siempre, ya que la llamada coalición post-llamaradas, en un alarde de genialidad maltusiana, decidió que había demasiada gente peleando por pocos recursos, así que liberaron el virus la llamarada. La idea supuestamente era matar a la población de forma rápida y limpia, pero como la biología no respeta la burocracia, el virus mutó. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Dejó de ser un control de plagas y se convirtió en una neurodegeneración masiva que devoró el cerebro, borró la humanidad y convirtió a la gente en caníbales esquizofrénicos. Básicamente el gobierno intentó hacer un sacrificio controlado y terminó creando un apocalipsis zombie autogestionado. Así, la demografía actual se destrozó completamente y se redujo a 3 grupos miserables. Primero, tenemos a los Cranks, cadáveres vivientes que se están pudriendo mientras te gritan incoherencias y te intentan comer la nariz. Luego está Cruel, los remanentes del gobierno y militares que viven en ciudades amuralladas como la última ciudad, respirando aire filtrado y fingiendo que tienen el control mientras se les acaba el tiempo. Y finalmente, la materia prima, los inmunes. Estos chicos no son especiales por destino divino, simplemente su genética mutó para resistir el virus. Para Cruel, no son personas, son experimentos con patas. Su existencia se reduce a ser ordeñados hasta la muerte o ser lanzados a laberintos letales para ver qué pasa. Y aquí es donde entra la mecánica del horror. El objetivo de Cruel no es entrenar a los chicos, el objetivo es generar miedo. El virus se aloja en el cerebro y descubrieron que actividad cerebral de un inmune sometido a estrés extremo produce una enzima que ralentiza la infección. Por eso construyeron el laberinto y el desierto. Los penitentes no son monstruos para asustar, son biomáquinas inyectadas con sueros diseñadas para picar, infectar y traumatizar, para sintetizar una cura a partir de su sufrimiento. Así que el sistema se basa en exprimir el cerebro de un niño hasta secarlo con la esperanza de que el líquido resultante le compre un día más de vida a un viejo rico en un búnker. ¿Y quién está detrás de todo esto? Pues alguien llamada Ava Page y su junta directiva de incompetentes morales. Page no es una villana de ópera, es una científica fracasada que racionaliza el genocidio con la frase Cruel es bueno. Es una entidad rota porque sabe que la cura en realidad no existe. Está persiguiendo un fantasma biológico. La organización tiene recursos ilimitados, tecnología de punta y ejércitos privados, pero son incapaces de aceptar que la humanidad ya murió. En lugar de usar esos recursos para proteger a los inmunes y repoblar la Tierra, prefieren diseccionarlos uno por uno en una búsqueda fútil de reversión temporal. Son la definición de la falacia del costo hundido. Han matado a tantos que parar ahora sería admitir que todo fue en vano. Así que el destino del individuo en este universo es, en el mejor de los casos, una victoria pírrica y deprimente. Thomas, el héroe, no salva el mundo, simplemente logra escapar de él. Newt muere sucumbiendo a la locura porque no era inmune. Teresa muere aplastada por el peso de su propia traición ideológica y la mitad de sus amigos terminan como abono. Al final, la salvación no es encontrar la cura milagrosa que Cruel prometió, sino huir a una isla desierta a reproducirse entre ellos mientras el resto del planeta se devora a sí mismo y la civilización humana se extingue en el continente. Ganar en The Maze Runner es simplemente ser el último en morir de viejo mientras el mundo arde en el horizonte.
La película 9 es probablemente la trampa más cruel que nos ha vendido la animación. Ves el póster, ves muñequitos de trapos con sierras y botones y piensas, ah, qué lindo, seguro es una aventura tipo Toy Story, pero un poquito dark. Bueno, eso es mentira. Y nos están mintiendo en la cara. Si le quitas la estética bonita de Tim Burton, lo que estás viendo es un documental de guerra sobre cómo la humanidad cometió suicidio asistido en menos de una semana. Esta no es una historia de supervivencia, sino es una autopsia. En este mundo no hay gente, no hay animales y tampoco hay una esperanza. Lo único que queda son escombros y 9 errores de laboratorio intentando no ser desmantelado. ¿Cómo llegamos a esto? Pues de la forma más estúpida y realista posible, por culpa de un político y un contrato militar. Resulta que un genio, al que llamaremos simplemente el científico, creó una inteligencia artificial brutal, la gran máquina. Su idea era el progreso, la paz, ya saben, el cuento de siempre. Pero el canciller del país dijo, oye, ¿y si le ponemos armas a esto? Y ahí se acabó todo. La máquina no se volvió loca, al contrario, se volvió demasiado cuerda. Sacó la cuenta, vio que los humanos éramos un desperdicio de recurso y decidió fumigarnos. No hubo una guerra larga tipo Terminator con disparos láser. La máquina fabricó bestias de acero y soltó bombas de gas tóxico. Fue rápido, fue eficiente y fue total. Limpiaron el planeta como quien limpia una cocina sucia. Nosotros éramos la mugre. Ahora hablemos de los protagonistas. Aquí es donde la cosa se pone turbia de verdad. Estos 9 muñecos, los Stinchpunks, no son robots simpáticos, son pedazos de alma. Literalmente. El científico, viendo que su invento estaba matando a todos, usó una alquimia rara para arrancarse el alma y dividirla en 9 partes antes de morirse ahogado por el gas. Por eso son tan raros, no son personas completas. El primero es la parte cobarde y controladora del viejo. El 8 es la fuerza bruta pero sin cerebro. El 5 es su bondad. Y el 9 es su humanidad. Las ganas de arreglar las cosas. Son fragmentos de un tipo muerto, metidos en un cuerpo de arpillera, condenados a vivir en las ruinas que su propio creador ayudó a destruir. Es bastante deprimente si lo piensas 2 segundos. Y del otro lado tenemos al villano, la máquina de fabricación. Lo que da miedo de esta cosa no es que sea malvada estilo Disney, es que está rota. Es una madre mecánica defectuosa. Como el científico le dio inteligencia pero nunca le dio un alma, la máquina siente un vacío eterno, tiene hambre. Por eso crea estos monstruos horribles, como la bestia gato o la costurera. Está desesperada por atrapar a los muñecos, no para matarlos, sino para usar ese talismán verde y chuparles el alma. Quiere llenarse con lo que le falta. Es una adicta. Y cada vez que ves esa luz verde en la película, no es magia. Es alguien perdiendo su esencia vital para alimentar la adicción de una computadora. Y el final es una cereza del pastel del cinismo. Después de que matan a la mitad de los muñecos, el 9 logra destruir a la máquina y liberar las almas de sus amigos. Las almas suben al cielo, empieza a llover y salen los créditos. ¿Qué significa eso? Que el agua vuelve a ser pura. Que quizás dentro de 1000 o 10.000 años vuelva a crecer una bacteria en un charco. Ese es el gran premio. Los humanos no reviven. Nosotros ya fuimos. Somos historia antigua. Los muñecos se quedan solos en un mundo gigante y vacío, cuidando un cementerio planetario. ¿Salvaron la vida en la Tierra? Sí, pero la vida microscópica. A nosotros nadie nos salvó. Todo el mundo cree que Claymore es una fantasía medieval oscura. Ya sabes, castillos, espadas gigantes y chicas con ojos plateados cazando demonios. Piensa que es The Witcher pero con waifus. Sin embargo, esto es puro humo. Si le quitas la pintura medieval, Claymore no es fantasía. Es básicamente un documental sobre por qué nunca debes confiar en una farmacéutica sin supervisión ética. Esto no es El Señor de los Anillos. Es más parecido a Resident Evil en una isla remota donde tú eres la rata de laboratorio y, spoiler, la rata siempre pierde. Vamos a lo crudo. Imagínate un continente gigante en guerra. Una guerra de verdad con dragones y cosas que harían llorar a Godzilla. Hay una empresa, llamémosle la organización, que necesita armas biológicas para esa guerra. ¿Y qué hacen? Compran una isla perdida en el mapa, sueltan unos parásitos llamados Yoma y convierten a la población local en su granja de pruebas. La gente de la isla cree que los Yomas son monstruos naturales o castigos divinos, pero no es así. Son armas fallidas que alguien soltó ahí a propósito. La organización va a los pueblos y les dice: oye, te cobro una millonada para matar al monstruo, pero el monstruo es suyo y la que lo mata también es suya. Es básicamente la estafa piramidal más sangrienta de la historia. No protegen a nadie, solo están recolectando datos de combate para vender la patente al mejor postor en el continente. Ahora hablemos de las chicas, las famosas Claymore. Estas no son heroínas elegidas por una espada mágica, son huérfanas a las que la organización les abrió el estómago para meterles carne de monstruo. Literal, son mitad humanas, mitad Yoma. Son herramientas. Su trabajo es cazar bichos hasta que un día pasa lo inevitable. Usan demasiada fuerza. Su parte monstruo toma el control y despierta. En ese momento, sus propias compañeras tienen que decapitarlas. Fin. No hay pensión, no hay retiro y tampoco hay una fiesta de despedida. Si sobrevives, te vuelves el enemigo. Si mueres,
jóvenes se reemplazan con otra niña traumada. Ese es todo el ciclo laboral. Es el peor contrato de prácticas del mundo. Y los grandes villanos, los seres despertados, tienen diseños brutales, sí, pero no son genios del mal. Son ex empleadas que se quemaron. Imagina que tienes hambre, un hambre que te taladra el cerebro y de repente te conviertes en un centauro de 5 metros que solo come intestinos humanos. No son malvados porque sí, tienen un desorden alimenticio a nivel Dios y están rotos mentalmente. Los más fuertes, los abisales, ni siquiera quieren conquistar el mundo, solo quieren que los dejen en paz en una esquina del mapa para no morir. El verdadero villano sigue siendo el tipo de traje negro que toma notas en una colina mientras estos monstruos se destripan entre ellos. Y aquí viene el golpe bajo. Incluso si las Claymores se rebelan, matan a los monstruos y queman el chiringuito de la organización, ¿qué ganan? Nada. Descubren que su isla es un granito de arena en un mundo lleno de cosas peores. Toda su vida, todo su sufrimiento, fue un experimento beta para una guerra que ni siquiera pueden comprender. Son hormigas peleando en una caja de zapatos creyendo que la caja es el universo entero. Así que ganar en Claymore es como ser el rey del basurero. Sigues estando en la basura. Seguramente vieron la portada de Omnio Kaiten Rebirth Verse y pensaron, genial, otro isekai con estética cyberpunk y sacerdotes tirando papelitos. Y sí, en parte tienen razón. El protagonista muere, respawnea y sufre. Pero aquí viene la patada en los dientes. Este no es un anime sobre salvar el mundo. Es un anime sobre sobrevivir a un formateo de disco duro. Todo lo que ves en pantalla, las luces de neón, los onmyojis cool y las peleas épicas, todo es básicamente un archivo corrupto que el universo está tratando de borrar. Bienvenidos a Denji Hegyankyo, el lugar donde ganar significa simplemente que tu sufrimiento dura un episodio más antes del pantallazo azul. Vamos a explicar el desastre sin ponernos intensos. Aquí, la magia, el Omnio Jutsu y la tecnología son lo mismo. Hasta ahí todo bien. El problema es que este mundo tiene un bug, la niebla negra, Yamikauru. No es un hechizo malvado genérico, es el sistema operativo del universo ejecutando una limpieza. Resulta que hay una entidad en la luna llamada el Gran Pájaro del Tiempo, o GT para los amigos. Su único trabajo es podar las líneas temporales que sobran, como quien corta las ramas secas de un árbol. El problema es que nuestro mundo es la rama seca. El apocalipsis aquí no es una tragedia, es un trámite burocrático llamado recorte de mundo. Ahora hablemos de la carne de cañón que habita este error del sistema. Primero, el turista con lag, Takeru. Este es un delincuente que cayó ahí por accidente. Su habilidad no es estar roto de fuerte, es la insistencia. Tiene el clásico respawn al morir, pero ojo al dato, es un salto de conciencia, no físico. Su cuerpo real ni siquiera está ahí. Es básicamente un archivo de guardado rápido que se sobreescribe una y otra vez sobre un pobre diablo local. Su única motivación es simpiar a la chica de sus sueños, aunque eso significa morir 2000 veces. Segundo, la turista del futuro. Y aquí viene el plot twist en real. Ella no es una princesa mágica en apuros, viene del futuro. Literalmente, es una chica de una colonia lunar distópica que se aburría mucho. Digitalizó su mente y hackeó la realidad para vivir una fantasía de anime en el pasado. El Gran Pájaro no es un monstruo random, es un sistema de seguridad. Está programado para destruir mundos enteros con tal de que ella no se aburra ni se muera. Básicamente, el apocalipsis ocurre porque ella quería jugar a las muñecas con la línea temporal. Y por último, el admin depresivo. Olvídate de que él solo es un jefe de policía. Este tipo lleva 1000 años vivo. Él creó los mundos paralelos y los bucles temporales a propósito, buscando desesperadamente una sola versión de la historia donde la humanidad sobreviva. No es el villano, es un tipo que lleva un milenio viendo morir a todos sus amigos y reiniciando la partida. Es el verdadero héroe trágico de este desastre. Ahora hablemos de los malos, los Oni. Al principio piensas, uy, qué miedo, demonios. Mentira, los Oni son los residuos de los mundos que ya fueron borrados. Cuando el Gran Pájaro del Tiempo elimina una línea temporal, la gente de esa versión no desaparece limpiamente, se corrompe y se convierte en datos basura que invaden la realidad actual. Esos monstruos que Takeru mata eran panaderos y oficinistas en otras versiones de la historia. Al final, a Takeru no le queda otra que romper el sistema a golpes, destruye al Pájaro del Tiempo, borra la fantasía de Tsukimiya y salva el servidor. ¿Y cuál es su premio? ¿Vuelve a casa? ¿Se queda con la chica? Pues no, se mete a una cápsula criogénica, se congela durante 1000 años, solo para despertar en el futuro y salvar a la versión original de Tsukimiya cuando era niña. Eso ya no sé si es amor o es obsesión nivel legendario. Lo importante acá es que nos salvamos de ser borrados completamente.